Monarca de las sombras en DC capítulo 71. Arthur vs Galatea. Antes de que Galatea pudiera replicar, una ráfaga de viento pasó rápidamente mientras Kara agarraba a su madre en el aire, aterrizando suavemente en el suelo. La estabilizó con preocupación en la voz. ¿Estás bien? La señorita Blackwind parpadeó rápidamente, mientras su mente luchaba por procesar al superhumano rubio que tenía frente a ella. Estudió el rostro de Kara y luego exhaló lentamente. Supongo que eres Kara, ¿y no ella? Kara le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Sí, lo soy. Un agudo sonido de escombros al moverse interrumpió el momento cuando Galatea se levantó del cráter donde Arthur la había arrojado. Giró los hombros, crujiendo el cuello, con la mirada penetrante clavada en el joven de cabello blanco que se había atrevido a golpearla. Una sonrisa burlona se curvó en las comisuras de sus labios. Oh, así que eres tú. Su tono era casual, pero con un tono desafiante. Tú eres ese Arthur. Los brillantes ojos azules de Arthur permanecieron inmóviles. No voy a preguntarte por qué estás aquí, pero considerando que ibas tras mi familia, esto, naturalmente, tiene que ver conmigo. Galatea se burló, poniéndose una mano en la calera. Sí, capitán obvio. Y luego ella se movió. Un borrón de velocidad. Antes de que Arthur pudiera reaccionar, su puño se estrelló contra sus antebrazos alzados, apenas dándole tiempo a formar un bloqueo cruzado. El impacto envió una onda expansiva que recorrió el aire. Entonces, ¡boom! Arthur fue lanzado como una bala, atravesando los muros exteriores de la finca Blackwind y desapareciendo en la distancia. Los ojos de Kara se abrieron un poco. Arthur. Galatea se sacudió los nudillos, con una sonrisa de suficiencia. Vaya. Pensé que sería más duro. La cabeza de Kara giró bruscamente hacia ella y su expresión pasó de la preocupación a una determinación férrea. Acabas de atacar a una familia inocente. Galatea puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Ahórrate el discurso santurrón. Yo no maté a nadie. Antes de que la tensión pudiera romperse, los escombros del lugar del accidente de Arthur temblaron. Se escuchó un estruendo profundo cuando una figura emergió. Arthur salió de entre los escombros, con el polvo resbalando de sus hombros. Tenía la mandíbula apretada y el cuerpo enderezado. Maldición. Flexionó los dedos y giró las muñecas. De verdad que no se está conteniendo. Sus brillantes ojos azules se agudizaron su sombra se estiró y de ella emergieron dos figuras, Kaisel y Blade. El caballero de élite se arrodilló ligeramente, esperando órdenes. Arthur no dudó. Lleven a mi madre y a mi hermano en la espalda de Kaisel, a donde quieran. Solo sáquenlos de aquí. Blade simplemente asintió. En un instante, se pusieron en movimiento, ya en su tarea. Arthur se giró y su mirada se fijó en Galatea, que estaba lejos en ese momento, con las manos cerradas en puños. Kara dio un paso adelante, entrecerrando los ojos azules. ¿Qué demonios haces aquí, Galatea? Galatea soltó una risita, sacudiéndose los escombros del hombro como si la pelea no la hubiera afectado. Ah, ya sabes, hacer turismo. Admirar la arquitectura local. Destruirla. Su sonrisa se ensanchó. Y, por supuesto, ocuparme de asuntos pendientes. La mirada de Kara se ensombreció. Te envió Cadmus, ¿verdad? Galatea ladeó la cabeza con sarcasmo. No del todo, pero no te equivocas. Juntó las manos con fingida emoción. Deberías haberte unido a una agencia de detectives, Kara. Eres casi tan lista como tus mascotas humanas. Kara apretó los puños. ¿Qué quiere Cadmus con esta familia? Galatea se encogió de hombros con indiferencia. Ya sabes cómo es. Ven algo único, algo poderoso, y solo tienen que tocarlo. Estudiarlo. Quizás incluso controlarlo. Se inclinó ligeramente, con una sonrisa maliciosa. Como cuando me hicieron, mejor que tú. Kara se cruzó de brazos, fulminándolo con la mirada. ¿Mejor? ¡Qué gracioso! Galatea se rió. Oh, qué adorable. ¿Crees que se trata de moralidad, verdad? Dio un paso más cerca, con los ojos brillantes. Déjame preguntarte algo, Kara, ¿qué has logrado realmente? Te pasas los días haciéndote la heroína, salvando a gente que no viviría ni un segundo sin ti, mientras que yo nací para algo más grande. Kara apretó la mandíbula. Fuiste creada para ser un arma. Galatea sonrió. Exactamente. Y lo acepté. Ladeó la cabeza con sarcasmo. Mientras tanto, tú sigues fingiendo ser normal. Intentando encajar. Como una huérfana perdida, desesperada por un hogar. Kara no se inmutó. Tengo un hogar. Tengo una vida. Y tomé mis propias decisiones. La sonrisa de Galatea se torció. ¿Una vida? ¿O una mentira? Se inclinó, bajando un poco la voz. Finge ser humano. Yo los supero. Esa es la diferencia entre nosotros. Kara exhaló lentamente, con una postura firme. No, la diferencia es que yo elijo quién soy. Deja que ellos decidan por ti. Por un instante, algo brilló en los ojos de Galatea.
Pero luego, con la misma rapidez, desapareció. Su sonrisa burlona regresó. ¡Qué lindo discurso! Lástima que no cambie nada. Y luego ella se movió. Una explosión sónica hendió el aire mientras Galatea se lanzaba hacia adelante, su puño impactando contra la guardia de Kara como un martillo de guerra. El impacto envió una onda expansiva por el aire, sacudiendo la ruinosa finca Blackwind. Los pies de Kara cavaron zanjas en la tierra, sus brazos tensos al absorber la fuerza. Galatea no se detuvo. Ella se giró, su codo se estrelló contra las costillas de Kara y luego un brutal rodillazo en el estómago, doblándola. ¡Qué descuidada! Galatea agarró a Kara por el cuello del traje y la lanzó como un misil entre los árboles. Kara giró en el aire, golpeando las manos contra el suelo y se incorporó de golpe justo cuando Galatea la atacaba de nuevo. Kara bloqueó otro puñetazo, seguido de una patada giratoria a un lado de la cabeza. Kara se estrelló contra un enorme roble, y las astillas volaron como metralla. Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando Galatea apareció frente a ella, flotando justo por encima del suelo, con los brazos cruzados. Vamos, Kara. Lo estás poniendo demasiado fácil. Creí que estábamos igualados. Kara se limpió un rastro de sangre del labio. Ella cargó. Más rápida que una bala, Kara fintó a la izquierda y luego asestó un uppercut a la mandíbula de Galatea, impulsándola hacia el cielo. El suelo bajo ella se derrumbó por la fuerza. Kara salió disparada tras ella, rompiendo la barrera del sonido al placar a Galatea en el aire. Giraban como un tornado, intercambiando golpes brutales en pleno vuelo, cada golpe como un trueno que sacudiera el cielo. Galatea sonrió durante el ataque. ¿Por fin estás mostrando algo de fuerza? Lástima que no sea suficiente. Atrapó el siguiente puñetazo de Kara, giró la muñeca, la golpeó y se desplomó, estrellándola contra la tierra como un meteorito. La onda expansiva arrancó árboles de raíz, y el suelo se fracturó como cristal bajo ellos. Antes de que Kara pudiera moverse, Galatea presionó su boca contra su pecho, sujetándola. ¿Ves? Dijo con suficiencia, inclinándose. Por mucho que te resistas, nací para ser mejor que tú. Kara apretó los dientes y sus ojos azules ardieron. Sigues diciendo que su mano se elevó y agarró el tobillo de Galatea pero sigo siendo la original. La sonrisa de Galatea se desvaneció. Solo por un segundo. Y luego, una grieta de aire. Un puño cubierto de guanteletes dentados, parecidos a huesos, se estrelló contra sus costillas, lanzándola por el cielo como un misil roto. El mundo se desdibujó a su alrededor antes de estrellarse contra la tierra, excavando una zanja en la piedra y el suelo. La onda expansiva por sí sola envió escombros por todas partes. Apenas tuvo tiempo de procesar el dolor antes de que una enorme sombra se cerniera sobre ella. Un segundo impacto. Un puño monstruoso, tan grande como un coche, se clavó en su estómago, hundiéndola aún más en los escombros. La perdición había llegado. Arthur aterrizó con la fuerza de un meteorito, de pie sobre ella. Su cabello ceniciento ondeaba al viento, sus ojos azules brillaban con una luz sobrenatural. No creíste que estaba acabado después de un puñetazo, ¿verdad? Galatea apenas tuvo tiempo de gruñir antes de que Arthur estuviera sobre ella. Se movió con precisión, eficiencia y brutalidad. Un codazo rapidísimo a su mandíbula. Un uppercut con guantelete de hueso que la lanzó por los aires. Intentó enderezarse en pleno vuelo, pero Arthur apareció sobre ella al instante, con el pie clavándose en su espalda. Chocar. Se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que el terreno se derrumbó. La fatalidad no se quedó atrás. Mientras Galatea gemía, luchando por levantarse, un pie titánico la golpeó en el costado y la lanzó al otro lado del campo de batalla. Arthur ya estaba esperando. La atrapó en el aire con la autoridad del gobernante, suspendiéndola por una fracción de segundo, lo suficiente para clavarle un rodillazo devastador en la columna. Ella jadeó. Por primera vez, un dolor real se reflejó en su rostro. Ya no estás tan engreída, ¿verdad? Murmuró Arthur, agarrándola del brazo. Con un movimiento de muñeca, la arrojó hacia Dom. Don la atrapó con un puñetazo atronador, que resonó en toda la finca de Blackwind. Galatea cayó al suelo, tosiendo, con sangre en su labio. Antes de que pudiera reaccionar, unas enormes manos con garras agarraron sus muñecas. Don la sujetó y su monstruosa fuerza la presionó contra el suelo fracturado. Arthur dio un paso adelante, con la espada larga del rey demonio materializándose en su mano. El aire vibraba con electricidad mientras los relámpagos crepitaban en sus filos. Su expresión. Fría y absoluta. Él levantó la espada con la punta suspendida justo encima de su garganta. Serías una buena adición a mi legión. La respiración de Galatea era agitada. No respondió de inmediato. Pero entonces, sus ojos comenzaron a brillar en rojo. Arthur no se inmutó, simplemente permaneció allí, espada en mano, observándola. Porque sabía exactamente lo que ella estaba a punto de hacer. Y a él no le importó.
Capítulo 72. Arthur vs Galatea, tos. Un zumbido agudo llenó el aire. El calor a su alrededor se disparó. La mirada carmesí de Galatea se intensificó, y dos rayos de energía se formaron en el borde de su iris. El suelo bajo ella crepitó mientras pequeñas brasas cobraban vida, quemando la tierra. El agarre de Dawn se apretó. Un gruñido profundo y gutural retumbó en su pecho. Sus enormes manos con garras presionaron con la fuerza suficiente para aplastar el acero. Pero ella no estaba luchando. Ella estaba probando. «De verdad no tienes miedo, ¿verdad?», murmuró Galatea con voz tranquila, pero con un dejo de irritación. Los brillantes ojos azules de Arthur permanecieron fijos en los de ella. Inflexibles. Impasibles. ¿Por qué lo estaría? Su voz era tranquila. Mortal. El calor en sus ojos se encendió. Una advertencia. Una última oportunidad. Pero a Arthur no le importó nada. «Adelante», dijo, con un tono de voz apenas susurrante. «Hazlo». Un destello de incertidumbre breve, casi imperceptible, cruzó su rostro. Entonces ella disparó. Dos rayos de destrucción concentrada brotaron de sus ojos, gritando hacia el rostro de Arthur. En el mismo instante, Arthur se movió. Un movimiento borroso. Un giro tan rápido que el aire mismo crujió en protesta. Los rayos apenas rozaron a Arthur, quemándole el hombro y dejando profundas cicatrices en las paredes que se encontraban muy lejos de él. Pero antes de que Galatea pudiera disparar de nuevo, la fatalidad rugió. Un bramido gutural y monstruoso que sacudió la tierra. Su enorme mano con garras la agarró por la cara y la golpeó contra el suelo. Auge. La fuerza arrasó el campo de batalla. Luego vino otro. Y otro. Los puños de Dawn la golpearon sin descanso, uno tras otro, con suficiente fuerza para romper montañas. ¡Bum! Un puño se estrelló contra sus costillas. ¡Bum! Su cuerpo rebotó hacia arriba solo para ser atrapado por otro revés devastador. ¡Bum! Su cráneo se estrelló contra la tierra cuando Dawn la agarró por la pierna y la azotó por el campo de batalla como si fuera una muñeca de trapo. Ella intentó moverse para recuperar el control, pero Dawn ya estaba allí. Un golpe como de martillo impactó contra su estómago, enterrándola más profundamente en la tierra. Él no se detendría. Él estaba disfrutando esto. Otro rugido surgió de Dawn mientras levantaba ambos puños, listo para pulverizarla hasta convertirla en nada. Pero esta vez, la mano de Galatea se levantó de golpe. Los dedos de Galatea se apretaron alrededor de su enorme mano, flexionando sus bíceps mientras lo sujetaba. Apretaba los dientes, su expresión se distorsionaba, no por miedo ni por dolor, sino por desafío. Y entonces, ella contraatacó. Su puño se disparó hacia su pecho, y la enorme fuerza hizo que el gigantesco monstruo se precipitara hacia el cielo. Arthur apenas tuvo tiempo de registrarse antes de que los ojos de Galatea brillaran rojos. Dos rayos gemelos de calor abrasador atravesaron el cielo y se dirigieron hacia la forma aérea de Dawn. Se conectaron. Un golpe directo. Pero Dawn no se dejó vencer tan fácilmente. En lo alto, su cuerpo se retorció en pleno vuelo. Sus brillantes ojos rojos la clavaron en ella, y un gruñido gutural retumbó en su pecho. Entonces, él se zambulló. Con ambos pies apuntando hacia abajo, Dawn descendió como un meteoro. Auge. Todo su cuerpo se estrelló contra ella como un misil, golpeándola contra la tierra con tanta fuerza que el suelo debajo de ellos se fracturó, enviando ondas de choque que se extendieron hacia afuera. El polvo y los escombros estallaron en el aire. Arthur exhaló bruscamente y levantó una mano. Ya basta. Dawn resopló. Su corpulento cuerpo seguía tenso, con los puños apretados. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas y ansiosas. Soltó un gruñido gutural, pero obedeció a su monarca. Arthur entrecerró los ojos. Está disfrutando demasiado de esto. Dawn nunca había conocido a alguien que pudiera tomar todo su poder y aún así seguir adelante. Galatea se estremeció. Le corría sangre del labio. Pero aún respiraba. Arthur giró los hombros y dio un paso adelante, con su espada larga del rey demonio en su mano, crepitando con relámpagos. Él se paró sobre ella y levantó la espada. Es hora de terminar esto rápido. Pero justo cuando se balanceaba, una mancha azul pasó rápidamente junto a él. Sonido metálico. La espada de Arturo se detuvo y apuñaló a mitad del movimiento. Por cara. Su mano agarró el acero, deteniéndolo a centímetros de la garganta de Galatea. Arturo. No. Arthur apretó la mandíbula. Tienes que estar bromeando, cara. Ella lo miró suplicante. No tenemos que matarla. Su mirada la quemó. Ni siquiera debería estar viva. Cara tragó saliva, pero Arthur no había terminado. Son clones, cara. Armas artificiales diseñadas para matarnos. Señaló los escombros que los rodeaban. El suelo destrozado. Los edificios en llamas.
Las vidas destrozadas en cuestión de segundos. Miren a su alrededor. Su voz era baja, peligrosa. Señaló la destrucción que los rodeaba. La tierra destrozada, los muros derruidos, los restos de su hogar. ¿No es esto prueba suficiente de lo que pueden hacer? Y estoy segura que no es la única que lo logró. Galatea miró fijamente al suelo. Por primera vez no tuvo regreso. Algo en su expresión cambió. Su sonrisa desapareció y ella parecía conflictuada. La voz de Kara se suavizó. Aún así, Arthur, tenemos que ser mejores que ellos. El agarre de Arthur sobre la espada se hizo más fuerte. Galatea bajó la mirada. Solo por un segundo. Una parte de ella quería decir algo. Ella simplemente se quedó mirando. Sus dedos se apretaron en puños a los costados. Algo brilló en sus ojos. Frunció el ceño. Ni ira, ni desafío. Algo casi humano. Se hizo el silencio entre los tres. El polvo se asentó. La tierra agrietada bajo ellos aún irradiaba las secuelas de la destrucción. Arturo se quedó de pie junto a Galatea, con la espada aún vibrando de energía. Su agarre era firme, su postura inquebrantable. Luego, lentamente, volvió la mirada hacia Kara. No parecía enojado. Ni decepcionado. Solo, frío. Entonces, sus ojos volvieron a mirar a Galatea. Y finalmente, con un movimiento lento y deliberado, bajó su espada. Arthur exhaló. Esta es tu debilidad, Kara. Kara se estremeció levemente, pero no se acobardó. Su expresión era desafiante y decidida. Desde el suelo, Galatea rió entre dientes con un sonido débil y sin aliento. No se equivoca. Los ojos de Arthur se dirigieron hacia ella. Sus iris ardían. Un resplandor profundo y misterioso de energía azul crepitante surgió a la vida, iluminando su rostro como un ángel de la muerte. Entonces sed de sangre. El aire a su alrededor se volvió pesado, sofocante, como si la gravedad misma se doblegara ante su ira. El campo de batalla se oscureció bajo la pura presión de su presencia. La sonrisa de Galatea se desvaneció. Incluso Kara, que ya había luchado junto a él antes, sintió un escalofrío recorrer su columna. La voz de Arthur era baja. Peligroso. Absolutamente. Esto no significa que perdonaré esta transgresión. Sus ojos se clavaron en los de Galatea y su voz era como hielo y fuego combinados. Hiciste daño a mi familia. Profanaste mi hogar. Cruzaste una línea insalvable. No me importa si cumplías órdenes o actuabas por tu cuenta. La próxima vez que me enfrenté a uno de esos monstruos creados por Cadmusi, su agarre en la espada se hizo más fuerte y un relámpago crepitó en su filo. Esta será la última vez que perdone a alguien. Su voz se redujo a un gruñido. Ni siquiera Superman me impedirá ejecutarlos a todos. Silencio. Kara apretó los puños y apretó los labios. Quería discutir para razonar con él. Pero su voz no dejaba lugar a la negociación. La decisión de Arthur fue definitiva. Pero debajo de su mirada, detrás del tono afilado de sus palabras, él ya estaba planeando. No voy a hacer la vista gorda ante esto fue todo. Sus pensamientos corrían, formando la figura de su próximo movimiento. Tú, Galatea, me llevarás al cuartel general de Cadmus. No esperaré la información de Caperucita Roja. No me colaré a través del cargamento de mi hermano. Serás mi camino hacia adentro. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No era una sonrisa amable. No era indulgente. Era la sonrisa de un depredador. Galatea, que seguía mirándolo desde el suelo, no dijo nada. Pero mientras sostenía su mirada, sus dedos se curvaron en la tierra. Su mente estaba agitada por sus propias revelaciones. Creo que ya conseguí lo que necesitábamos de todos modos. Tengo los mechones de cabello de sus padres, ¿eso debería ser suficiente para Lex y papá? Inhaló con fuerza. Le dolía el cuerpo, pero su mente estaba alerta. Calculando. Arthur Blackwindy. Ahora entendía por qué Lex quería tanto su poder. Arthur se mantuvo erguido, con la mirada fija, concentrado en la desafiante figura de Galatea, aún tendida en el suelo. Sus ojos lo miraron fijamente, con una mezcla de desdén y frustración, pero no se movía. Los ojos de Arthur se posaron en el suelo debajo de ella. Desde las profundidades de su sombra, un soldado, silencioso y fantasmal, se fusionó a la perfección con la sombra de Galatea, invisible para todos excepto para el propio Arthur. Levántate, ordenó Arthur con voz fría y precisa. Y vete, antes de que cambie de opinión. La mirada de Galatea se cruzó con la suya, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Un destello de desafío permaneció en sus ojos, pero lentamente se incorporó, con una postura majestuosa, a pesar de su estado caído. Su orgullo, al parecer, no se doblegaría. Sin decir palabra, se elevó en el aire, mirando fugazmente a Arthur. Por un momento, casi pareció que iba a decir algo, cualquier cosa, pero simplemente se dio la vuelta y salió volando, su silueta desapareciendo en el cielo nocturno.
Kara estaba cerca, observando con el ceño fruncido, aunque su expresión se suavizó al volverse hacia Arthur. Podía sentir el peso de la decisión, y un discreto entendimiento surgió entre ellos. Hiciste lo correcto, dijo Kara con voz firme pero con un matiz más suave. No te rebajaste a su nivel. Nos ocuparemos de ellos pronto y los neutralizaremos de una vez por todas. Arthur no respondió de inmediato. Aún procesaba el momento, las decisiones tomadas. Había sido tentador acabar con él, eliminarla y convertirla en su sirvienta eterna, pero tenía algo más en mente. Sí, dijo finalmente Arthur, con un tono cargado de determinación. Sé que, hizo una pausa, entrecerrando ligeramente los ojos mientras miraba hacia el horizonte, como si viera algo más allá. Primero tenemos que volver a Gotham, encontrarnos con alguien, y luego planeamos nuestro próximo paso. Kara asintió, pero antes de que pudiera volver a hablar, un cambio repentino en el aire captó su atención. Un grupo de figuras se materializó ante ellas, emergiendo de las sombras como fantasmas, envueltos en la oscuridad. Entonces, una de las figuras habló, su voz profunda e inconfundiblemente familiar. Arturo. La voz tenía un peso, un reconocimiento que desencadenó un cambio inmediato en Arthur. Suspiró profundamente, casi como si hubiera esperado este momento y su aparición, pero no quisiera lidiar con ello. Su mirada se fijó en el grupo, permaneciendo firme, aunque su mente ya estaba a 1000 por hora. Con un tono tranquilo pero firme, Arthur habló, con la voz destilando irritación. ¿Qué hacen aquí? Capítulo 73. Kara, sintiendo la tensión que irradiaba Arthur, colocó suavemente una mano sobre la de él, con un agarre firme pero tranquilizador. Espera, son los titanes, dijo suavemente, con voz tranquila pero instando a la moderación. Los brillantes ojos azules de Arthur la miraron fijamente antes de exhalar por la nariz. Su postura se relajó ligeramente. Lo sé, murmuró, negando con la cabeza. No te preocupes, ya los conozco. Frente a ellos, Raven entrecerró ligeramente los ojos, y su capucha le ensombreció el rostro mientras observaba la escena en silencio. Pero su atención no estaba en la destrucción. Ni siquiera en la conversación. No, lo que le llamó la atención fueron las manos de Arthur y Kara tocándose, la forma en que ella lo agarró, la forma en que él realmente escuchaba. Por un momento, algo ilegible cruzó su expresión antes de que ella volviera a ordenar sus rasgos a la neutralidad. Mientras tanto, los titanes inspeccionaron el campo de batalla, observando la tierra agrietada, los edificios quemados y la energía persistente en el aire. Los agudos ojos de Robin iban de una estructura destruida a la siguiente antes de murmurar. ¿Qué diablos pasó aquí? Arthur lo ignoró por completo. Cyborg frunció el ceño, mientras su ojo cibernético escaneaba la zona. Un objeto volador pasó por aquí hace poco. Ante esto, Raven se acercó a Arthur y sus penetrantes ojos violetas se fijaron en él. ¿Contra quién peleaste aquí? Preguntó con voz firme, inquisitiva, pero no entrometida. Arthur abrió la boca, pero antes de poder responder, un clon. Fue Kara quien habló, con voz más baja y tensa. Bajó la mirada y apretó los puños. Mi clon. Un momento de silencio se prolongó entre ellos. Chico Bestia parpadeó, con los ojos abiertos. Espera. ¿Te clonaron? Blue Beetle se cruzó de brazos y murmuró, está bien, eso definitivamente es algo malo. Cyborg, siempre el analista, frunció el ceño, mirando a Kara y a Arthur. Entonces, ¿era fuerte, eh? Arthur se burló. Más fuerte que la mayoría. Su mirada se dirigió a Cyborg, con ojos penetrantes. Dime, Cyborg, ¿les ocultas a tus compañeros lo de los clones de Cadmus, o tú tampoco lo sabes? ¿La Liga de la Justicia te oculta secretos incluso a ti? Lo dudo. Cyborg exhaló con fuerza, y su ojo mecánico se atenuó ligeramente. Vaya, es complicado. Se giró hacia los titanes. Miren, Cadmus ha sido un problema desde hace tiempo. La Liga los ha estado vigilando, pero es información clasificada. Ni siquiera yo tengo autorización completa para compartir información con ustedes. Y si no, señaló al resto del equipo, con un claro significado. Robin se quedó en silencio. Arthur sonrió con suficiencia, y sus ojos se posaron en él. Claro, el compañero de Batman ya lo sabía. Chico Bestia hizo una mueca. Tío, ¿en serio? ¡Qué pasada! Jaime se cruzó de brazos. Sí, ¿qué demonios, Robin? Robin finalmente habló, con voz tranquila pero firme. Solo lo que se necesita saber. Arthur puso los ojos en blanco. La típica respuesta de un murciélago. Robin, con los brazos cruzados, volvió a hablar. ¿Dónde está ahora, Arthur? ¿Sabes por qué vino aquí? La mirada de Arthur volvió hacia él y, por un momento, hubo algo frío en su expresión. Estás invadiendo otra vez, dijo Arthur con sequedad, con la voz cargada de firmeza. Deberías irte. Llegas un poco tarde a la fiesta. El silencio cayó una vez más. Robin apretó la mandíbula, a punto de responder, pero Raven caminó hacia Arthur. Se giró hacia Raven, con una expresión más tranquila.
Tenías razón. Y fui un estúpido. Raven arqueó una ceja y cruzó los brazos. ¿Sobre qué? Arthur suspiró. Fui demasiado descuidado. No me atacaron a mí, atacaron a mi familia. No me escondo tras nombres falsos y máscaras como ustedes. Eso me convierte en un blanco fácil. Si Galatea hubiera estado aquí para matar en lugar de, lo que fuera, habría llegado demasiado tarde para hacer algo al respecto. Los ojos de Raven se oscurecieron. Así que Galatea es el nombre del clon, exhaló suavemente. No puedo decir que me alegra tener razón, no cuando tu familia resultó herida. Pero, me alegra que estén bien. Arthur no se perdió el modo en que su mirada se dirigió hacia Kara por una fracción de segundo. Sonrió con suficiencia. Bueno, voy a contraatacar. Raven entrecerró los ojos. ¿Sabes siquiera dónde están? La sonrisa de Arthur no se desvaneció. No. Ella lo observó. ¿Por qué siento que mientes? Arthur simplemente sonrió. Kara también lo hizo. Raven suspiró, frotándose la sien. Por supuesto. Arthur estiró los brazos. En fin, nos harían un gran favor a nosotros y a la ciudad si limpiaran este desastre. Sobre todo a ti, Jaime, tu escarabajo nos será más que útil. Jaime entrecerró los ojos y apretó los puños. ¡Ay, que te den, tío! Arthur sonrió burlonamente. ¿Ah, sí? ¿Tocaste alguna fibra sensible? Jaime dio un paso adelante, pero Kyborg levantó una mano y lo detuvo. Arthur se rió entre dientes y se giró hacia Kara. Sin dudarlo, la rodeó con un brazo y la abrazó. Kara parpadeó sorprendida, pero no se resistió y se recostó contra él. Antes de que alguien pudiera decir otra palabra, unos zarcillos negros se enroscaron alrededor de él y de Kara, sombras arrastrándose como humo viviente y una niebla oscura enroscada a sus pies. Nos vemos, dijo Arthur. Intercambio. Y en un instante, desaparecieron. El silencio se apoderó del aire por un instante. Los titanes se quedaron mirando el espacio vacío que habían dejado atrás. Entonces, Chico Bestia silbó. Uf. Bueno, no sé qué es más salvaje, que se desvaneciera en las sombras y dejara esta cosa atrás, o que se llevara a Kara Zor-El así como así. Jaime frunció el ceño. ¿A quién le importa? Kyborg se frotó las sienes. ¿Ese tipo? Pero la atención de Chico Bestia se desvió hacia otra parte. Sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa mientras se giraba lentamente hacia Raven. Entonces, la empujó suavemente con el codo. ¿Viste eso? Porque yo lo vi. Raven entrecerró los ojos. Chico Bestia. Lo entiendo, Arthur tiene toda esa onda oscura y melancólica, pero parece que Kara te está robando. Una oleada de energía oscura estalló alrededor de Raven. Chico Bestia retrocedió de inmediato, con las manos en alto. Me callo ya. Jaime resopló. Bien. Pero Raven no respondió. Porque sus dedos se crisparon ligeramente. Y ella seguía mirando el lugar por donde Arthur había desaparecido. Porque la imagen de Arthur desapareciendo con Kara, su brazo alrededor de ella, sus sombras tragándolos por completo y, permaneció en su mente mucho más tiempo del que debería. Y ahora, donde Arthur había estado unos momentos antes, solo quedaba un demonio de sombra, sus ojos brillantes mirando en silencio a los titanes. Kyborg, que había estado procesando todo un poco más lento que los demás, se quedó paralizado de repente. Su ojo mecánico parpadeó y su expresión se transformó en pura confusión. Espera un segundo, su voz retumbó, rompiendo el silencio persistente. Su mirada se dirigió de nuevo al lugar donde Arthur y Kara acababan de desaparecer, y entonces lo golpeó. Fuerte. Eso fue, Kara. Chico Bestia parpadeó. Sí, Y. No, no, no. ¿Qué demonios hace aquí con Arthur? Se supone que debería estar en la atalaya de la Liga de la Justicia, no debía irse. Un latido de silencio. Chico Bestia, siempre instigador, se acercó con una sonrisa burloncia. Oh. Parece que alguien está a punto de meterse en problemas con los grandullones de arriba. Gotham finca de Arthur. La oscuridad arremolinada del intercambio de sombras de Arthur se desvaneció cuando él y Kara entraron en los grandes salones de su finca. El interior gótico estaba tenuemente iluminado, proyectando largas sombras sobre los pisos pulidos. El aroma a libros viejos y las tenues brasas de la chimenea flotaban en el aire. Kara miró a su alrededor antes de volverse hacia Arthur. ¿Y tu familia? Arthur exhaló, cerrando los ojos brevemente antes de responder. Están a salvo. Los abrió con una mirada fría pero segura. Siguen en Hunt City, pero están en la torre de mi hermano, protegidos por dos de mis sombras más poderosas. Si Cadmus vuelve a intentar algo, serán ellos los que se arrepientan. Kara asintió, aliviada, pero antes de que pudiera responder, una voz resonó desde la oscuridad. Suave. Divertida. De hecho, ya es hora. La mirada de Arthur se agudizó al instante al girarse, tensándose.
De entre las sombras de la habitación emergió una figura, relajada, despreocupada, pero con un aire de peligrosa confianza. Jason Todd. Arthur frunció el ceño. ¿Jason? ¿Cómo demonios encontraste este lugar? Jason, vestido con una chaqueta de cuero y vaqueros en lugar de su armadura de capucha roja, sonrió con suficiencia. ¿Me subestimas, Blackwind? Dio un paso adelante, con las manos en los bolsillos, una postura natural. Me ocupo de saber cosas. Antes de que Arthur pudiera responder, otra voz, tranquila y sofisticada, los interrumpió. Maestro Arthur, ¿tiene un invitado? George, el mayordomo siempre sereno, entró en la habitación con una postura impecable. Su mirada penetrante se posó en Jason antes de dirigirse a Arthur en busca de confirmación. Arthur, sin apartar la vista de Jason, simplemente levantó una mano. Sí, George, ya lo veo. Los labios de George se apretaron en una fina línea antes de mirarlos y luego suspiró levemente. Parece que he sido engañado por nuestro invitado Jason. Arthur sonrió con suficiencia. No serías el primero. George dirigió a Jason una mirada lenta y evaluadora. Haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. Dicho esto, hizo una reverencia cortés y se retiró a las sombras de la casa. Jason lo vio irse y luego silbó. ¡Qué tipo tan elegante! Me pregunto cómo terminaste tan, señaló vagamente a Arthur. Tú. Arthur puso los ojos en blanco. Cara, con los brazos cruzados, miró a Jason. Caperucita roja. Jason la miró de reojo y sonrió con suficiencia. Supergirl. La niña mimada de la liga. Ladeó la cabeza. No creía que fueras de las que se juntan con tipos como Arthur. Cara arqueó una ceja. ¿Y qué significa eso? Jason se encogió de hombros. Vamos, Rúbita. Eres pura luz y esperanza. Él es, bueno, señaló a Arthur. El hombre de pesadillas y melancolía. Un poco de contraste, ¿no crees? Cara sonrió con suficiencia. Y yo que pensaba que Capucha Roja era un justiciero enorme y aterrador. Resulta que a ti solo te gusta hablar sin parar. Jason rió entre dientes, mirando a Arthur. Bueno, ya veo por qué la tienes cerca. Tiene mucha fuerza. Arthur suspiró. Jason, ¿estás aquí para ayudarme o solo para molestarme? La sonrisa de Jason se desvaneció levemente y su mirada se endureció. Estoy aquí porque tengo información. Si de verdad quieres contraatacar a Cadmus, tengo una forma de entrar. Bajó la voz. Me vas a necesitar. Arthur sostuvo la mirada de Jason, mientras su mente ya analizaba las posibilidades. Entonces, con una sonrisa burlona, dijo. Qué curioso. Yo también tengo una forma de entrar. La sonrisa de Jason se ensanchó, con los ojos llenos de intriga. Bueno, dijo, cruzándose de brazos. Parece que vamos a colarnos en una fiesta de Cadmus. Dio un paso más cerca, con un tono serio. Deberíamos hacer un plan. Ya mismo. Capítulo 74. El intenso aroma a café flotaba en el estudio tenuemente iluminado, mezclándose con el tenue aroma a libros viejos y cera de vela encendida. Las sombras se extendían contra la arquitectura gótica de la finca, titilando desde el tenue y misterioso resplandor de los omnipresentes centinelas demoníacos de Arthur, que acechaban en los rincones. El peso de la inminente batalla pesaba en la habitación, pero los tres, Arthur, Cara y Jason, permanecían sentados en una calma inquietante, con las tazas en la mano. Jason tomó un sorbo lento, con la mirada penetrante y calculadora. Cadmus está en Washington D.C., dijo finalmente, dejando la taza. Disfrazado bajo un laboratorio de investigación sin nombre. Pero la verdadera instalación está en las profundidades del subsuelo. Arthur ladeó la cabeza ligeramente, impresionado. No está mal. Jason sonrió con suficiencia. Hago mi tarea. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Así que aquí está mi sugerencia. Haré que Arley se cuele en el próximo envío de tu hermano. Se mete, crea una distracción, siembra el caos, arma ruido, lo que le dé la gana. Exhaló. Lo cual, conociéndola, hará de todas llenas. Arthur entrecerró los ojos. ¿Y cómo la convenciste para que te acompañara? Jason se recostó, mirándolo con cara seria. No quieres saberlo. Arthur y Cara intercambiaron miradas. Ninguno insistió más. Arthur exhaló, tamborileando suavemente con los dedos sobre la mesa. Mi entrada es más directa. Sin colas, sin esperas. Me encontraré de frente otra vez con Galatea. Asintió hacia Cara. Quiere encargarse de Galatea ella misma. Y me parece bien. Jason tarareó, pensativo. Luego, señaló a Cara con la barbilla. Un plan brillante. ¿Pero podemos confiar en ella? La expresión de Cara se ensombreció al instante. Sus dedos se apretaron alrededor de su taza. ¿Qué se supone que significa eso? Jason ni siquiera parpadeó. ¿Sabes a qué me refiero? Antes de que la tensión aumentara, Arthur intervino. Su voz era tranquila, pero tajante. Sí. De cualquier manera, acabaremos en problemas con la liga.
Jason lo observó un momento antes de burlarse. Bien. Dio un último sorbo a su café y se levantó, estirando los hombros. Al hacerlo, su mirada recorrió la habitación. Las siniestras sombras demoníacas que acechaban en los rincones, el oscuro interior gótico, las imponentes estanterías llenas de textos antiguos. Sus labios se curvaron ligeramente. ¿Sabes? No eres tan diferente del murciélago. Arthur respondió con calma. No me parezco en nada a él. Jason rió entre dientes, negando con la cabeza mientras se ajustaba la chaqueta. Como tú digas. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Es hora de irnos. Nos vemos allí. Con eso, salió a la noche, dejando a Arthur y Kara en la propiedad oscura. Kara estaba sentada en el borde de un sofá, con los dedos entrelazados y los ojos fijos en nada en particular. Ella había estado en silencio desde que Jason se fue. Arthur se recostó en su silla, bebiendo a sorbos, observándola. Conocía esa mirada, la tormenta que se gestaba bajo la superficie, el peso de los pensamientos no expresados que lo oprimieron. Finalmente, exhaló. Ella es, yo. La voz de Kara era tranquila, pero firme. O al menos, eso cree. Arthur no dijo nada y la dejó hablar. Tiene mi rostro, mis poderes, pero es hueca. Retorcida. O tal vez y vaciló, apretando la mandíbula. Tal vez yo sea la defectuosa. Tal vez ella sea lo que siempre estuve destinada a ser. Despiadada, libre, una guerrera perfecta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Arthur se burló, dejando su bebida con un suave tintineo. Eso es pura basura. Kara lo miró y entrecerró ligeramente los ojos. Si tienes dudas, no las tengas, dijo Arthur, mirándola fijamente, sin pestañear. Al final de esto, ya no será un problema. Kara lo observó, la luz del fuego se reflejaba en sus ojos azules. Pareces estar muy seguro de eso. Arthur sonrió, ladeando la cabeza. Simplemente lo sé. Kara dudó solo un segundo antes de dar un paso adelante y rodear a Arthur con sus brazos, firme pero cálido. El peso de toda la misión, Galatea, las dudas no expresadas pareció aliviarse un poco al apoyar la cabeza en su hombro. Arthur se puso ligeramente rígido, sorprendido. Sus manos se quedaron suspendidas un instante antes de colocarlas lentamente, casi con torpeza, a sus costados. Gracias, murmuró ella contra él. Arthur parpadeó. ¿Gracias? ¿Por qué? Kara no se apartó, su voz ahora más suave. La verdad es que no quería quedarme así en la atalaya, pero sentí que no tenía otra opción. Arthur no dijo nada por un momento. Lo comprendió. El peso de la expectativa, la sensación de estar acorralado, obligado a actuar. No era de los que dicen algo reconfortante, así que, en cambio, se quedó allí, dejándola vivir ese momento. Luego, tras un instante, exhaló. Bueno, la verdad es que estoy cansado. Tenemos que descansar, porque no pienso andar con rodeos. El cuerpo de Kara se tensó. Lentamente, se apartó lo justo para mirarlo, su expresión pasó de algo casi vulnerable a una de absoluta incredulidad. Ella lo miró fijamente. ¿En serio? Arthur la miró a los ojos, imperturbable. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Kara solo suspiró, negando con la cabeza mientras se apartaba por completo. No respondió, pero su mirada indiferente lo decía todo. Al día siguiente, la luz dorada del amanecer se filtraba por los grandes ventanales de la finca, proyectando un suave resplandor sobre el suntuoso interior. El silencio de la mañana permaneció imperturbable hasta que los pasos pausados de George se acercaron a la sala de estar. Con su habitual postura impecable, se aclaró la garganta. Señor, ha llegado un envío a su nombre, bueno, al mío, por discreción, pero antes de continuar, hizo una pausa. Quizás por primera vez en años, George se quedó momentáneamente sin palabras. Arthur Blackwind estaba despatarrado de forma desgarbada en el fino sofá de cuero de la finca. Un brazo colgaba flácidamente a un lado, su camisa estaba ligeramente descuidada y, curiosamente, una manta, que claramente no era suya, había sido echada perezosamente sobre él. Pero lo más intrigante era ver a Kara, durmiendo profundamente a su lado de la misma forma desgarbada. Su cabello dorado era un desastre despeinado, su respiración era lenta y constante mientras yacía acurrucada demasiado cómodamente contra él. George, al contemplar ese espectáculo tan interesante, arqueó una ceja refinada. Disculpe mi intromisión, señor, pero y debo asumir que me he topado con algo inesperado esta mañana. Arthur se movió al oír la voz de George, parpadeando aturdido. Con la mente aún nublada por el sueño, murmuró, George, ¿qué pasa? Si se trata del desayuno, déjame dormir un poco más. Otro parpadeo. Luego otro. Y entonces, me di cuenta. Esperar punto apóstrofo. ¿Por qué Kara estaba? ¿Cómo diablos terminamos así? El cuerpo de Arthur se tensó mientras su mente se adaptaba a la realidad. Con renovada urgencia, se incorporó de inmediato, pasándose una mano por su cabello ya despeinado, como si eso de alguna manera solucionara la situación.
Kara, por otro lado, permaneció plácidamente dormida, suspirando suavemente mientras se acurrucaba en el sofá. George, siempre el retrato de la moderación, juntó las manos tras la espalda y continuó. ¿Debo tomar su silencio como una indicación de que usted también está inseguro de cómo se llegó a este acuerdo? Arthur exhaló bruscamente, frotándose las sienes. George. ¿El envío? George inclinó la cabeza, aunque había un leve atisbo de diversión en sus ojos. Ah, sí, así es. Una entrega urgente, aunque debo admitir que empiezo a preguntarme si realmente es el asunto más urgente. Arthur ignoró eso. Se puso de pie rápidamente, se estiró, sacudiéndose los últimos rastros de sueño antes de caminar hacia la puerta. Detrás de él, Kara se movió ligeramente pero no se despertó. George, siempre observador sereno, lo siguió a paso mesurado. ¿Le preparo café, señor? Parece que ha tenido una velada memorable. Arthur le lanzó una mirada. George simplemente sonrió, siempre el caballero refinado, mientras continuaban. Arthur y George se dirigieron a otra habitación, que se iluminó momentáneamente al colocar la caja sobre la mesa pulida. Arthur Blackwin, con sus penetrantes ojos azules y su semblante sereno, observaba el paquete que tenía delante. Su etiqueta decía Grupo Científico Blackwin, el sello de la empresa más privada de su familia, un nombre que siempre parecía estar cargado de secretos e intrigas. George, el mayordomo siempre observador, permaneció en silencio junto a él, aunque sus ojos estaban fijos en la caja, reconociendo claramente su significado. Los dedos de Arthur trazaron los bordes de la caja antes de levantar la tapa. El aire pareció estremecerse cuando un tenue resplandor verde iluminó la habitación, reflejándose en el rostro de Arthur, proyectando sombras siniestras y agregando un resplandor misterioso a sus rasgos. La voz de George se fue apagando, una mezcla de asombro y cautela. Dentro de la caja yacía una espada, cuya hoja era de kriptonita pura y reluciente, con un acero tan extraño y meticulosamente forjado que zumbaba con un poder silencioso. La espada parecía latir con una energía propia, reflejando una luz verde amenazante que hacía estremecer incluso al más valiente. Arthur arqueó una ceja, estudiando el arma con atención, con la mente ya dándole vueltas. Es un trabajo impresionante, no está mal, Adam. Espada de kriptonita, rango. Su voz estaba cargada de silenciosa admiración, pero debajo de ella había una frialdad latente. Antes de que George pudiera responder, una voz llegó a la habitación, leve pero teñida de curiosidad. Me sentí como si hubiera dormido durante días, Arthur. Kara entró en la habitación con el mismo paso seguro y elegante, frunciendo el ceño con cierta confusión mientras miraba a su alrededor. Su mirada pronto se posó en Arthur, quien instintivamente escondió la espada de kriptonita tras él con un rápido movimiento. Los ojos de Kara, tan penetrantes como siempre, se entrecerraron. Sabes que todavía puedo verlo, ¿verdad? Arthur se encogió de hombros con desgana, con un tono despreocupado pero decidido. Es kriptonita. Mejor no acercarse demasiado. Su mano se tensó ligeramente alrededor de la empuñadura de la espada, una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a acercarse. Kara, indiferente, se acercó y lo miró de reojo. Bonita espada. Había un matiz de admiración en su voz, aunque su curiosidad era evidente. Arthur, con una sonrisa pícara, se apoyó en la mesa. Sus ojos brillaban con un humor negro. Bueno, es para los posibles clones de tu prima, que podría encontrar. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice al cruzar la mirada con ella. Kara lo miró un momento, con la mirada entre la espada y su rostro. Sin duda será útil entonces. Se enderezó, su expresión se ensombreció al tiempo que su voz se volvía más firme. Prepárense. Estoy esperando a que Jason llegue a Washington D.C. En cuanto reciba su señal, nos movemos. No hay tiempo que perder. Arthur exhaló lentamente, con la mirada fija en el arma una vez más. Se giró hacia Kara. ¿Listo? La mirada de Kara permaneció firme mientras asentía, apretando los puños a los costados. Estoy lista como nunca. Capítulo 75. Como hace algún tiempo, el zumbido de las máquinas llenaba las instalaciones de Cadmus, proyectando un frío resplandor sobre la cámara reforzada. En el centro de la sala, se alzaba un tubo de clonación, lleno de un fluido de suspensión burbujeante. Dentro, flotaba un chico de cabello ceniciento, con su cuerpo extrañamente inmóvil. Los monitores que registraban sus signos vitales emitían pitidos lentos y rítmicos. Lex Luthor, vestido con un traje negro inmaculado, dio un paso al frente, con su mirada penetrante oscilando entre el sujeto en el tubo y la mujer que tenía delante. Galatea, magullada pero intacta, se cruzó de brazos mientras observaba al hombre frente a ella. Lex exhaló por la nariz, con expresión indescifrable. ¿Dónde está lo que pedí? Los labios de Galatea se curvaron en una leve sonrisa. Tuve un pequeño problema. Se giró, señalando al clon que flotaba en el tubo, una réplica casi perfecta de su objetivo. No era el original, pero se acercaba.
Lex dejó escapar un suspiro largo y controlado, apretando los dedos como un campanario. Esperaba ese tipo de obstáculo. Su voz era tranquila, pero con la irritación de un hombre que no apreciaba que ocurrieran este tipo de cosas. Pero entonces, Galatea extendió la mano, dejando al descubierto varios mechones de cabello. Los sujetó entre los dedos como una ofrenda de paz. Esto debería ser suficiente, afirmó con firmeza. Lex estudió las hebras, con la mente llena de cálculos, posibilidades y contingencias. Luego, tras un instante, las arrancó de su mano. Debe ser. Sus palabras tenían un peso tácito, una orden, una exigencia y una expectativa. Detrás de él, el Dr. Emil Hamilton, el científico principal de Cadmus y quizás el único hombre cuyo intelecto Lex realmente respetaba, se ajustó las gafas y se acercó. Recorrió la muestra con la mirada antes de asentir en señal de aprobación. Así debe ser, confirmó Emil. No hace falta la persona completa. Esto bastará para nuestra tarea. Lo hiciste bien, Galatea. Por primera vez, la expresión habitualmente aguda y curtida de Galatea se suavizó apenas un poco. Gracias, padre. Su voz transmitía una calidez genuina y poco común. Lex, sin embargo, ya se había dado la vuelta, indiferente a los sentimientos. Prepara la prueba inmediatamente, ordenó, dirigiéndose a la salida. Emil dudó un momento antes de seguirlo, pero Galatea puso una mano en su brazo, deteniéndolo. Esa persona dijo, con voz más baja, casi introspectiva. Es fuerte. Entiendo por qué Lex desea tanto ese poder. Emil exhaló, frotándose el puente de la nariz como si intentara calmar un dolor de cabeza. Luego, sin mirarla, murmuró. No, Galatea, me temo que ya no se trata de querer poder. Es una obsesión. Galatea no dijo nada. Tras un instante, Emil se ajustó las gafas y suspiró. Ve a descansar. Ella simplemente asintió, su mirada se detuvo en el clon en el tubo. Cuando se giró para irse, apretó los puños, visiblemente molesta por algo. ¿Ciudad gótica? La ciudad se extendía bajo ellos, un mar infinito de luces parpadeantes y movimiento incesante. Gotham, de noche, era un ser vivo, frío, implacable y siempre vigilante. Arthur Blackwind estaba sentado en el borde mismo de un imponente edificio. El viento tiraba de su capa, y su ropa negra azabache se fundía con la oscuridad. Los letreros de neón parpadeaban, reflejándose en su cabello blanco plateado mientras se concentraba en la brillante interfaz azul que solo él podía ver. Líneas de texto flotaban frente a él, su estado cambiaba y evolucionaba a medida que terminaba de asignar sus últimos puntos de habilidad. Barra de estado: nombre, Arthur Blackwind. Trabajo, nigromante. Título: La maldición de los indignos, 20% de ataque contra aquellos que albergan malas intenciones. Nivel: 88-99. Fatiga: 0 puntos de vida. 7600. MP. 9250. Fuerza: 180-200. Salud: 150-161. Agilidad: 150-169. Inteligencia: 180-191. Sentido: 113-140. Puntos de habilidad disponibles: 33-0. Habilidad pasiva: tenacidad, nivel 1. Gambito de locura nuevo otorga inmunidad al control mental, el miedo y las desventajas basadas en la cordura. Habilidad específica del trabajo: extracción de sombras, intercambio de sombras, dominio del monarca. Habilidades: sed de sangre, nivel 2. Autoridad del gobernante, mutilación, fiebre de espadas. Equipo: piel endurecida con omega, collar forjado en el abismo, inventario. Guanteletes de hueso del día del juicio final, collar forjado en el abismo. Conjunto de armadura de caballero de Azarat, espada magna del pobre, espada de Prometeo, vial de sangre anticriptoniana, épico, rayo destrozado, espada larga del rey demonio, espada de kriptonita, llave de la torre del destino, clave de mazmorra de legión de las sombras legado. Exhaló lentamente mientras desestimaba la interfaz con un simple pensamiento. Flexionó los dedos, sintiendo un poder puro correr por sus venas. Su cuerpo se sentía más ágil, más rápido, más en sintonía con la oscuridad que lo embargaba. Llevas un rato soñando despierto, dijo una voz familiar en la noche. Arthur miró a su lado. Kara estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, su cabello dorado ondeando ligeramente al viento. Vestía su clásico traje de Supergirl, rojo y azul, con la inconfundible S brillando en su pecho. La luz de la luna iluminaba su silueta, dándole una presencia casi etérea. Arthur se reclinó ligeramente, ladeando la cabeza. No, solo me estoy preparando mentalmente, eso es todo. Kara arqueó una ceja con una sonrisa burlancia. Eso dicen todos los chicos cuando los pillan mirando algo, demasiado tiempo, ¿sabes? Como esto, por ejemplo. Kara señaló su traje con ojos brillantes y llenos de entusiasmo. Arthur puso los ojos en blanco. Claro. Vale, supongo que es un bonito traje. Su mirada recorrió su traje sin poder contenerse. Al notarlo, Kara se puso las manos en las caleras.
¿Qué? ¿No te gusta? Arthur parpadeó. No, no me refería a eso. Kara se inclinó ligeramente hacia adelante, con un brillo divertido en los ojos. Ajá. Entonces, ¿qué quisiste decir? Arthur dejó escapar un suspiro. Es que, es muy brillante. Ella se burló. Se llama lucir heroico, ¿sabes? La S de mi traje significa... Arthur dijo con calma, esperanza. Volvió la mirada al horizonte, entrecerrando los ojos como si observara algo a lo lejos. Se avecinaba una tormenta, y ambos lo sabían. Tras un instante, Kara volvió a hablar. Sí, añadió. ¿No deberías usar una máscara o algo? Se te nota un poco. Arthur soltó una risita y negó con la cabeza. Me temo que ya es demasiado tarde para eso. Entonces su teléfono vibró. Ni siquiera necesitó comprobar quién llamaba. Ya era hora. Lo abrió y se lo llevó a la oreja. Es hora, se oyó la voz de Jason, firme y controlada. Arley está aquí. Hará lo que mejor sabe hacer. Yo también voy. Arthur cerró los ojos un momento antes de exhalar. Muy bien. Con un clic, colgó la llamada y guardó el teléfono en su abrigo. Luego, se incorporó, estirando los brazos como si se sacudiera el peso de la vacilación. Sus ojos azules brillaron bajo la luz de la luna al volverse hacia Kara. Allí estaba, con los brazos cruzados, su uniforme azul y rojo resaltando en la oscuridad de Gotham. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos, esos penetrantes ojos azules, albergaban algo más profundo. Determinación y conflicto. Un fuego que se negaba a extinguirse. Arthur la miró a los ojos y le extendió la mano. Puedes retirarte si quieres. No te obligaré a hacer nada. Kara entrecerró los ojos ligeramente y apretó la mandíbula. No. Iré con ustedes. Yo también tengo que acabar con esto. Arthur la observó un momento y luego asintió. De acuerdo. Sin decir una palabra más, Kara dio un paso adelante y lo abrazó. Un agarre firme e inquebrantable. Arthur sintió que su corazón latía con fuerza y firmeza. Se dio cuenta de que no tenía miedo. Sus dedos se flexionaron mientras la energía oscura se enroscaba a su alrededor, el tejido mismo de la realidad se doblaba ante su voluntad. Intercambio. La azotea quedó envuelta en sombras. Un pulso de poder abismal. En un instante, Arthur y Kara desaparecieron, reemplazados por un monstruoso y enorme demonio de sombra. Cadmo. Los pasillos subterráneos de los laboratorios Cadmus estaban en silencio, llenos del zumbido de las computadoras y la charla ocasional de los científicos. El personal de seguridad patrullaba en perfecta formación, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Nada lo estaba nunca. Hasta ahora. Un envío acababa de llegar, como era habitual, y pasó los controles de seguridad sin problema. Las cajas, estampadas con la insignia oficial del grupo científico Blackwing, fueron trasladadas al almacén sin pensarlo dos veces. Y entonces ¡boom! La tapa de una explotó, salió volando por la habitación y se estrelló contra una terminal de seguridad. De dentro de la caja, emergió una figura como una caja sorpresa desquiciada, vestida con su atuendo habitual. Sorpresa, cabezas huecas. Arley King sonrió de oreja a oreja al salir de la jaula de un salto, estirándose como si acabara de despertar de una siesta. Vaya, qué apretado estaba. Pensé que me iba a dar un calambre sentada ahí dentro como una sardina. Un guardia de seguridad apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella le golpeara en la cara con su mazo, haciéndolo volar hacia un escritorio. Sonaron las alarmas. Los científicos buscaron refugio. Cadmus era oficialmente un caos. Arley hizo girar su mazo y saltó hacia adelante. ¿Y ahora dónde está la diversión? Hay pantallas enormes y brillantes. Sacó un revólver y descargó balas en una hilera de monitores, haciendo saltar chispas. Jeje. Apaguen las luces, nerds. Un escuadrón de agentes de seguridad irrumpió en la habitación con armas en la mano. Congelar. Arley hizo pucheros. Ay, chicos, siempre tan ansiosos por ponerse duros con mi pequeña. Lanzó una granada de humo, llenando el aire de una niebla rosa y morada. Cuando se despejó, 3 de ellos estaban tendidos en el suelo, gimiendo de dolor. Arley se sacudió las manos. Pudin estaría muy orgulloso, dijo riendo. Centro de mando de Cadmus. A Amanda Waller no le hizo gracia. De pie frente a una enorme pared de imágenes de seguridad, entrecerró los ojos al ver al lunático rubio que atravesaba sus instalaciones como un tornado cargado de azúcar. ¿Qué demonios está pasando ahí abajo? Preguntó. Un técnico frenético tartamudeó. Señora, es Arley King. ¿Ella qué? El técnico tragó saliva con dificultad. Salió del último envío que recibimos. La expresión de Waller se ensombreció. ¿De dónde? La habitación quedó en silencio. Otro agente dudó antes de responder. El envío era de Blackwing Science Group. Apretó los dientes y gritó. Detengan a esa tonta. Quiero un equipo de contención completo sobre ella, ahora.
Otra llamada llegó de otro agente. Necesitamos ayuda, alguien o algo está dejando un rastro de guardias golpeados, no podemos ver nada. La mirada de Wire se agudizó al instante. ¿Cómo? Las fuerzas de seguridad se movilizaron instantáneamente, armadas hasta los dientes y corriendo hacia el caos. Mientras tanto, Wire volvió su atención a los monitores, con la mente acelerada. Esto no fue un robo cualquiera. Y ella lo sabía. Galatea, de pie frente a una serie de monitores brillantes, cruzó los brazos mientras revisaba los últimos avances. Los científicos la rodeaban como roedores nerviosos, ajustando datos y perfeccionando la última obsesión del ex. Entonces algo cambió. Una sutil distorsión se extendió por el suelo bajo ella, apenas perceptible al principio. Pero entonces su sombra se retorció de forma antinatural, deformándose y separándose de su propio cuerpo como tinta disolviéndose en agua. Sus instintos se encendieron. Algo más había dentro de la habitación. Y luego emergieron. Una niebla negra cobró existencia y se tragó el espacio a su lado antes de deshacerse en dos figuras. Arthur Blackwind dio un paso adelante, sus ojos afilados como navajas, su presencia imponente sobre las sombras que parpadeaban a su alrededor. A su lado, Kara Zor-El, vestida con su icónico uniforme de Supergirl, permanecía erguida, el audaz emblema ese ardiendo como un desafío. Los ojos de Galatea se abrieron de par en par. Ella no esperaba esto. Arthur separó los labios para hablar. Pero antes de que pudiera hacerlo, Kara dio un paso adelante. Sus ojos azules brillaban con algo más que determinación. No se trataba solo de detener a un enemigo. Esto fue personal. Kara apretó los puños. La tela de sus guantes se tensó contra sus nudillos. Su voz era tranquila pero aguda, con una fuerza que estremeció el aire. Esto termina ahora, Galatea. Cadmus, Luthor y todo. Te vamos a clausurar. La sala tembló por la pura fuerza de su convicción. Los labios de Galatea se curvaron en una sonrisa burlona, ocultando un breve atisbo de inquietud en su expresión. Palabras mayores. Apretó los puños. Arthur exhaló, encogiendo los hombros mientras un aura sombría lo envolvía como zarcillos de medianoche. Hizo crujir los nudillos, con un tono frío y natural. No tienes idea de lo que viene. Capítulo 76. Arthur Blackwind avanzó sin ninguna preocupación. Sus pasos resonaban en el estéril laboratorio de Cadmus. Ni siquiera miró a Galatea. Él sabía exactamente lo que ella estaba a punto de hacer. Galatea, viéndolo pasar con tanta indiferencia, sintió que algo se rompía en su interior. ¡Qué falta de respeto! Ni siquiera la saludaba. Menuda barbaridad. Sus músculos se tensaron y luego se abalanzó, con el puño hacia atrás, apuntando directo a su cabeza. Pero antes de que su ataque pudiera acertar, Kara la interceptó, estrellándose contra ella como un meteorito azul y rojo. Galatea apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Kara la empujara hacia atrás, plantándose firmemente entre Arthur y su posible atacante. «Estás atrapado conmigo», dijo Kara con voz firme y acerada. Galatea chasqueó la lengua con irritación, encogiendo los hombros para estabilizarse. «TSK. ¿De verdad que no sabes cuándo parar, eh?» Kara sonrió con suficiencia. «Oh, confía en mí. Desearás que lo hiciera». Mientras tanto, Arthur seguía caminando, completamente imperturbable ante el breve intercambio que se producía a sus espaldas. Apenas les dedicó un pensamiento, pues ya tenía una sola idea en mente. Lex Luthor. Encontraré a Lex, pensó para sí mismo, y me ocuparé de ese bastardo por lo que hizo. Entonces, se detuvo. Una sombra enorme y fría se extendía bajo sus pies, expandiéndose a un ritmo imposible, absorbiendo cada centímetro de luz de la habitación. El resplandor blanco y estéril de Cadmus se extinguió, reemplazado por un abismo sofocante de oscuridad. Arthur levantó la mano, con voz baja, autoritaria, absoluta. «Salid». Las sombras se movieron, y luego, llegaron. Del abismo surgieron figuras arrodilladas ante él en perfecta sincronización. Caballeros demonios de las sombras, ataviados con armaduras oscuras que brillaban con un brillo antinatural. Nobles demonios de las sombras, con sus formas majestuosas oscilando entre la realidad y la pesadilla. Demonios de las sombras, criaturas monstruosas con brillantes ojos rojos, que se movían con avidez, expectantes. Y entonces una presencia imponente y monstruosa apareció en la oscuridad. General Doom. Su enorme cuerpo estaba cubierto de púas y sus ojos ardientes miraban hacia adelante con una lealtad inquebrantable. Arthur exhaló lentamente, dejando que el peso de su presencia se asentara antes de dar su orden. Causar estragos. Como una presa que se rompe, su ejército avanzó. Los caballeros demonios desaparecieron por los pasillos como verdugos silenciosos. Los demonios chillaron, sus monstruosas formas se retorcían en el aire mientras buscaban presas. El general Doom se giró y lideró la carga. Cadmus estaba a punto de convertirse en un campo de batalla.
De vuelta en el centro de la habitación, la mirada de Galatea se dirigió al caos que se desataba a su alrededor. Incluso en medio de la pelea con Kara, no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Un ejército entero convocado en un instante. Kara sonrió ante la expresión distraída de Galatea. Oye, dijo, crujiendo los nudillos. Mírame. Antes de que Galatea pudiera reaccionar, el puño de Kara se estrelló contra su estómago, haciéndola resbalar por el suelo. Maldita sea. Galatea apretó los dientes, tratando de tranquilizarse. Centro de mando de Cadmus. Amanda Waller permaneció con el rostro impasible y los brazos cruzados mientras observaba cómo se desarrollaba el infierno ante sus ojos. Los monitores parpadeaban, pasando de un lugar a otro de Cadmus. Todas las pantallas mostraban el caos. En una de las transmisiones se veía a Harley Quinn riéndose maniáticamente mientras hacía girar un rifle robado y disparaba balas en equipos costosos como si estuviera jugando en una sala de juegos. Otra capucha roja en exhibición, moviéndose como un espectro, derribando guardias antes de que tuvieran la oportunidad de pedir ayuda. Pero el peor de todos ellos, su mirada se fijó en el monitor principal, el que mostraba a Arthur Blackwind. Una pesadilla andante. El centro de mando se estremeció mientras su legión de sombras arrasaba, abriéndose paso entre las fuerzas de élite de Cadmus como si fueran nada. Demonios. Espectros. Su ejército se extendió por las instalaciones como una infección, y Amanda podía sentirlo. Una presencia sofocante. No era solo la destrucción. Era el dominio absoluto que irradiaba. Waller había leído los archivos. Había visto las grabaciones. Entendía por qué Lex Luthor estaba tan obsesionado con aprovechar este poder. Pero viéndolo tan de cerca. Por primera vez en años, una punzada de inquietud le recorrió la columna vertebral. «Director, ¿qué hacemos?», preguntó uno de sus subordinados con voz apenas firme. La mandíbula de Amanda se tensó. «Los quemamos hasta los cimientos». Se giró bruscamente, gritando órdenes con la precisión de un comandante de campo de batalla. «Despliegan todas las unidades disponibles, soldados de choque, drones, escuadrones experimentales, no me importa lo que cueste, llueve fuego sobre ellos». Su voz era absoluta. Despiadada. El centro de mando estalló en movimiento. Los operadores se apresuraron a introducir comandos, y las defensas automatizadas de la instalación cobraron vida con un silbido. Pesadas torretas se desplegaron desde el techo. Los mechs de seguridad se activaron. Refuerzos armados llegaron con órdenes de matar. Ya no se trataba de contención. Fue un exterminio. El caos seguía aumentando. El ejército de las sombras de Arturo no cedía. Capucha Roja arrasaba con sus filas como un fantasma en una zona de guerra. La batalla entre Kara y Galatea había alcanzado un ritmo devastador. Sus ataques causaban ondas de choque que agrietaban las paredes de la instalación construida para albergar a esta clase de seres. Sus dedos se crisparon. Una última opción se presentaba ante ella. Su mirada se dirigió a una sección cerrada de las instalaciones. La pantalla solo mostraba Proyecto AM. Uno de sus oficiales, sudando, dudó antes de preguntar. «Director, deberíamos liberar a AM». Los ojos de Amanda se entrecerraron. Entonces ella negó con la cabeza. «No. Aún no. Es inestable. Aún no hemos controlado su tecnología. Aún no estamos tan desesperados». El oficial tragó saliva con dificultad y asintió. Pero cuando Amanda volvió a las pantallas y observó a las fuerzas de Cadmus luchar contra lo imposible, supo una cosa con certeza. Ese momento podría llegar antes de lo que ella deseaba. Dentro del laboratorio tenuemente iluminado en las profundidades de Cadmus, las alarmas sonaban, su luz roja destellando en la habitación prístina y estéril. Las instalaciones estaban bajo ataque. El caos había estallado sobre ellos. Pero aquí abajo, algo más estaba sucediendo. Lex Luthor se encontraba frente a una enorme cápsula de clonación, con los ojos brillantes de satisfacción. El tubo translúcido estaba lleno de un líquido espeso y burbujeante, que emitía un tenue resplandor en su interior. En su interior se encontraba suspendida la figura de un joven, con rasgos inquietantemente similares a los de Arthur Blackwind, aunque inconfundiblemente alterados, ahora con una S en la camisa. Un experimento perfecto. Cerca de allí, el Dr. Emil Hamilton caminaba de un lado a otro, con expresión tensa. Su voz, impregnada de frustración apenas contenida, interrumpía las alarmas. «Te lo dije, Lex. Fue una tontería ir tras su padre. Sabías exactamente a qué te estabas metiendo. Nunca lo dejaría pasar». Lex apenas le dirigió una mirada, su atención estaba enteramente centrada en el ser dentro de la cápsula. «Sí», murmuró sin inmutarse, «estoy consciente». Y, sin embargo, no había arrepentimiento en su tono. Ninguna duda. Solo una certeza calculada. Entonces, ¿una sonrisa burlancia? Pero nada de eso importa ya. Sus dedos se cernían sobre el panel de control.
Con un movimiento deliberado, presionó la tecla final. Los sellos de contención se abrieron con un silbido. La cámara estalló en vapor mientras el líquido se drenaba rápidamente, dejando atrás una figura jadeando en busca de aire mientras sus pulmones tomaban su primera respiración. El clon de Arthur. Pero no era solo una copia. No. Lex lo había perfeccionado. Su voz, llena de triunfo, llenó el laboratorio. Mirad. A Emil se le cortó la respiración al ver a la figura tambalearse hacia adelante, tosiendo y con la mirada perdida. El parecido era innegable. El rostro de Arthur Blackwing, pero con un tenue brillo en el iris. Un indicio de aumento kryptoniano. El doctor Emil pensó. Lex no tuvo más remedio que fusionar ese ADN con uno kryptoniano. ¡Qué desesperación! La sonrisa de Lex se amplió. Una fusión perfecta. Lo modifiqué con ADN kryptoniano, debería acelerar el desarrollo de sus poderes. Alcanzará su potencial mucho más rápido en este estado. Puede tardar minutos. Incluso lo dejé expuesto a una radiación similar a la del Sol durante bastante tiempo. Desde el otro lado del laboratorio, otra cápsula de contención se abrió con un silbido. Superboy salió con sus penetrantes ojos azules ardiendo de intensidad y sus músculos tensos por la preparación. Lex se giró hacia ambos. Sus expresiones aún estaban aturdidas. Aún procesando la información. No importaba. No necesitaban claridad. Necesitaban órdenes. Váyanse, ordenó Lex con voz firme. Eliminen a los intrusos. Los dos clones intercambiaron miradas, inseguros pero unidos por su programación. Ellos obedecieron. Mientras salían, Emil vaciló. Sus manos se apretaron en puños. Esto es peligroso, Lex. Además de Superboy, has creado algo que no podemos controlar. Ni siquiera sé cómo llamar a esa cosa. La sonrisa de Lex no vaciló. No importa. Hamilton exhaló con fuerza. La frustración se mezclaba con la resignación. ¿Y si fracasan? Por primera vez, la expresión de Lex se oscureció. Su mirada se dirigió rápidamente hacia una última bóveda, fuertemente reforzada. Un lugar al que ni siquiera Emil tenía acceso completo. Lex habló en un susurro, casi para sí mismo. Entonces sí usaré eso. Jason Todd se movía como un fantasma en las sombras, sus dos pistolas escupiendo silenciosamente la muerte mientras serpenteaba por los pasillos de Cadmus. Los guardias apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Un disparo en la rodilla, una mandíbula rota, un cuchillo retorciéndose en la armadura, antes de que ya se hubiera ido. Los cuerpos caían al suelo, gimiendo de dolor. Aún no había llegado para matar al azar. Pero eso podría cambiar muy rápidamente. Luego hizo una pausa. Un movimiento al final del pasillo le llamó la atención. No eran sus aliados. No eran los guardias de Cadmus. Era otra persona. Jason se agachó para cubrirse y bajó la visera para hacer zoom. Lo que vio le hizo encoger el estómago. Oh, tienes que estar bromeando. Desde un punto de acceso separado, otro equipo de infiltrados se abrió paso a través de las instalaciones, pero estos no eran enemigos. Estas eran la maldita Liga de la Justicia. Batman, con su silueta oscura, lideró la carga. Cada paso medido, cada acción calculada. Flecha Verde no se quedó atrás, con el arco tensado y los ojos escaneando cada centímetro del pasillo como un halcón esperando atacar. Black Canary se movía como el agua, elegante y letal, seguido de cerca. Cyborg, con su forma metálica zumbando suavemente, escaneó el área con su ojo cibernético mientras le susurraba a Batman, algo que Jason no pudo escuchar del todo. Luego, un relámpago borroso. El flash. El Scarlet Spectre atravesó rápidamente el pasillo, deteniéndose solo para revisar algo en una consola antes de alejarse nuevamente. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Jason dejó escapar un suspiro largo y profundo. No es el tipo de compañía que necesitamos ahora mismo. La Liga no estaba allí por él, sino por Cadmus. Misma misión, distintos motivos. Esto ya estaba a punto de complicarse. Arturo avanzaba con paso seguro por los fríos y estériles salones de Cadmus, mientras los sonidos de la batalla y la destrucción resonaban a su alrededor. Sus caballeros demonios de las sombras se habían dispersado, sembrando el caos según sus órdenes. Y aún así, sintió algo. Una presencia. Algo desconcertante. Él se detuvo. Luego, pasos. Ni desde atrás. Ni desde arriba. Adelante. Arthur dobló la esquina y se quedó congelado. A unos cuantos metros de distancia, iluminado por las luces de emergencia parpadeantes, estaba a él. No él. Pero lo suficientemente cerca como para retorcerle el estómago. La figura conservaba su rostro, pero sus ojos brillaban tenuemente, rojos, su postura rígida, controlada, casi antinatural.
Un eco de sí mismo, pero deformado. Arthur parpadeó. Silencio. La tensión flotaba en el aire, dos versiones del mismo hombre mirándose fijamente. Arthur entrecerró los ojos. Dio un paso lento hacia adelante. Y luego habló. Ikeko capítulo 77. Arthur Blackwind observó la figura que tenía ante sí, su propio rostro reflejado, pero algo no cuadraba. Su expresión se contorsionó en una mezcla de diversión e incredulidad. ¿De verdad me clonaron?, murmuró, burlándose antes de negar con la cabeza. ¿Cuándo demonios lo lograron? Entonces, como un rayo, la respuesta lo golpeó. ¿Mi lucha con Doomsday? Arthur exhaló bruscamente, recordando la brutalidad de aquella batalla. Su sangre había teñido el campo de batalla, esparcida por todo el laboratorio. Idiotas, pensó, con una sonrisa burlancia. Esta cosa no debería ser más que un simple humano. La naturaleza de mi poder no proviene de Mian, es algo más profundo. Más espiritual, sobre todo porque tengo un Sist. Pero antes de que pudiera pensar en eso, sus ojos brillantes captaron movimiento, su clon había cerrado la distancia en un instante. ¿Qué? Un puño se le lanzó a la cara, sin apenas tiempo para inclinar la cabeza. La simple presión del aire hizo que su ropa revoloteara cuando el puñetazo rozó por poco su mandíbula. La sonrisa de Arthur se desvaneció. ¿Cómo?, murmuró, retrocediendo mientras el clon avanzaba con una agresividad implacable. Cada golpe era rápido, preciso y contundente. Arthur zigzagueaba entre los ataques, pero la fuerza desbordante era innegable. Apretó el puño, invocando su poder. La autoridad del gobernante se activó al instante. Una fuerza invisible sujetó a su clon, deteniendo sus movimientos a mitad de ataque. Arthur exhaló. ¿Puedes siquiera hablar? Su clon no respondió. Ni una palabra. Ninguna emoción. Solo una mirada vacía e insensible que lo miraba fijamente. Arthur frunció el ceño. TCH. Me lo imagino. Apretó su agarre y, con una potente patada, lanzó a su clon hacia atrás. El impacto fue devastador. El clon se estrelló contra una pared de acero reforzado, dejando un cráter de metal retorcido a su paso. Por un momento, Arthur pensó que todo había terminado. Pero entonces, un gemido gutural y doloroso escapó de los labios del clon. Se agarró la cabeza, clavándose los dedos en el cráneo como si algo se estuviera rompiendo en su interior. Entonces, sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un rojo intenso y amenazante. Arthur todavía está sorprendido por todo esto. ¿Qué demonios? Y luego, auge. Dos rayos de calor abrasador brotaron de los ojos del clon, salvajes e incontrolables. La fuerza de la explosión atravesó el laboratorio, abrasando las paredes, derritiendo el acero y dejando solo devastación a su paso. Arthur apenas lo esquivó, dando una voltereta hacia atrás mientras la visión de calor atravesaba todo como un infierno furioso. Ahora veo. El clon continuó gritando y su poder se salió de control. La mirada de Arthur se ensombreció. Ese bastardo me clonó, con un kryptoniano, murmuró en voz baja. Apretó los puños al comprenderlo. Supongo que no pudo replicar mis poderes, así que lo compensó con esto. Con un solo pensamiento, sus guanteletes de hueso del fin del mundo se materializaron en sus manos. Arthur dio un paso adelante. «Qué sensación más extraña», murmuró, con los ojos fijos en su doble enloquecido. «Luchando contra un clon de mí mismo». Su agarre se hizo más fuerte. Aún así, debería sacarlo de su miseria. Las alarmas sonaron. Luces rojas destellaron en los pasillos de alta tecnología mientras el escuadrón de Batman arrasaba con los equipos de seguridad de Cadmus como un ataque quirúrgico. Los guardias disparaban sin control, pero no importó. Cyborg atravesó una barricada con un camión sónico cargado, haciendo volar a los guardias. Flecha Verde lanzó una flecha PEM, quemando sus rifles. Canario Negro lanzó un grito conmocionante, lanzando a todo un escuadrón contra las paredes. ¿Y Flash? Flash estaba en todas partes. Un borrón de movimiento. Rifles desaparecieron de las manos enemigas, pistolas eléctricas se encendieron contra sus portadores y soldados se desplomaron por los rápidos golpes antes de siquiera saber qué los había alcanzado. Entonces las paredes temblaron. Auge. Una puerta blindada de acero reforzado salió volando, estrellándose contra la pared del fondo con un crujido ensordecedor. Del polvo emergió un escuadrón de guerreros mejorados, los Ultimen. Dragón del viento, su cuerpo envuelto en corrientes de aire arremolinadas. Long Shadow se elevaba sobre ellos y su cuerpo se expandía hasta alcanzar proporciones colosales. Jugó, su cuerpo crepitando con electricidad inestable. Dawn Power Shifter, los gemelos hidrocinéticos, sonriendo con malicia. Batman entrecerró los ojos. Como era de esperar, ahora están usando sus experimentos como perros de ataque. El dragón del viento sonrió con sorna. Batman, no deberías estar aquí. Su voz sonaba tranquila, pero la tormenta que lo rodeaba no. Flecha Verde preparó una flecha. Oye, solo Batman.
¿No nos ves tan bien? Shifter gruñó. No entiendes lo que Cadmus está haciendo aquí. No deberías interferir. Black Canary encogió los hombros. Hemos escuchado esa frase innumerables veces antes. Los enormes puños de sombra larga se cerraron. Última advertencia. Retírense. La respuesta de Batman fue instantánea. Flash. Antes de que pudieran parpadear, Flash ya estaba en movimiento. Desarmó a Juice en un instante, enviando una onda expansiva de electricidad que frieron las paredes en lugar de a ellos. Se estrelló contra Shifter, aturdiéndola en mitad de su transformación. Se giró hacia Batman en medio del movimiento. ¿Qué sigue, Bats? Batman ya se movía, con su capa ondeando. Estábamos preparados para este desenlace. Los derrotaremos. Encaramado en una pasarela de alta seguridad, Red Hood observaba el caos que se desataba. Humo, chispas, escombros, puro caos. Suspiró, ajustándose el casco. Bien. Al menos esas cosas me darán tiempo suficiente para encontrar las cabezas de Cadmus, sin la interferencia de Bruce. Arthur exhaló bruscamente, su aliento se empañó en el aire frío y estéril de las instalaciones. Su clon estaba frente a él, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas, y los ojos rojos como la sangre de la energía kryptoniana residual. Arthur flexionó los dedos, con la autoridad del gobernante enroscándose a su alrededor como cadenas fantasmales. Terminemos con esto. Su clon se movió primero, lanzándose hacia adelante con una velocidad cegadora, con el puño hacia atrás. Arthur apenas ladeó la cabeza, el ataque rozó su mejilla, pero entonces... rayos gemelos de visión de calor brotaron de los ojos del clon. Arthur maldijo en voz baja y se agachó, pero el intenso calor le rozó el rostro, quemándole la piel. Hizo una mueca, sintiendo el escozor y el olor a carne quemada llenándole la nariz. Una cicatriz. TCH. Molesto. Antes de que el clon pudiera disparar de nuevo, Arthur levantó la mano y el aire se quebró al apoderarse de la autoridad del gobernante. Una fuerza invisible envolvió las extremidades del clon, arrastrándolo por los aires. Arthur tiró de su brazo hacia atrás y luego lo golpeó contra el suelo. El suelo se hundió bajo el impacto. El clon intentó levantarse, Arthur ya estaba sobre él, un devastador rodillazo en el estómago, seguido de un brutal codazo en la mandíbula. Grieta. El clon se tambaleó, pero se recuperó con una rapidez antinatural, asestando un golpe brutal. Arthur se agachó, giró y le clavó el talón en las costillas. ¡Pum! El clon atravesó una consola de acero, y saltaron chispas por todas partes. Arthur no se detuvo. Invocó de nuevo la autoridad del gobernante, retirando los escombros del atentado y lanzándolos contra su clon como lanzas. Sonido. 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 El clon los hizo estallar con un rugido, pero Arthur ya estaba frente a él. Una ráfaga ultra rápida de golpes, rodillas y codazos, Arthur estaba abrumando a su propio clon. Entonces, con un movimiento mortal, la espada de kriptonita de Arthur se materializó en su agarre. Los ojos rojos del clon se abrieron. Demasiado lento. Arthur giró en un arco brutal. Barra oblicua. El brazo del clon fue cortado a la altura del hombro. Gritó, aferrándose a la extremidad faltante y el carmesí se derramó sobre el suelo. Arthur giró la espada, encogiendo los hombros. Duele, ¿verdad? Los ojos del clon ardían con más fuerza y su mano restante se apretaba. Pero antes de que Arthur pudiera terminar el trabajo, auge. Algo se estrelló contra él como si fuera un misil. Arthur salió volando, estrellándose contra filas de equipos, y las chispas volaron mientras su cuerpo atravesaba el acero y las máquinas. Él gimió, levantándose de los escombros. Sabía exactamente quién era, después de una sola mirada. Surgiendo del polvo, de pie, con los brazos cruzados. Superchico. Sus penetrantes ojos azules se fijaron en los de Arthur. No te dejaré hacer lo que quieras, gruñó Superboy, dando un paso hacia adelante. Arthur sonrió. Por alguna razón, pareces más humano que mi clon. La expresión de Superboy se endureció. ¿No me compares con eso? Arthur se burló, girando el cuello. TCH. Este tipo no puede evitarlo. Superboy frunció el ceño. ¿Qué? Arthur no estaba hablando con él. Una sombra oscura apareció detrás de Superboy. Antes de que pudiera reaccionar. El Massive de Gon primero se estrelló contra su espalda. Superboy salió volando y se estrelló contra un pilar de acero reforzado. Don lo siguió, rugiendo, golpeando a Superboy con sus puños en un ataque implacable y aplastante. ¡Bum! 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 Arthur suspiró, caminando hacia ellos. ¿Qué hacen aquí? Puedo encargarme de ellos yo solo. Don se detuvo a mitad del ataque, miró a Arthur antes de arrodillarse y gruñir suavemente en señal de disculpa. Arthur suspiró. No importa. Se dio la vuelta y retrocedió un paso hacia su clon lisiado. Los ojos del clon brillaron rojos, con la ira aún ardiendo en su mirada.
Apretó el puño que le quedaba. Arthur levantó su espada de kriptonita. No, no lo harás. Un swing limpio y potente. Chispas. El clon se desplomó. Muerto. Arthur exhaló, cerrando los ojos por un momento. Luego, haciendo crujir su cuello, miró hacia Doom y Superboy, con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Ahora, ¿dónde estábamos? En las profundidades de Cadmus. Plataforma de observación de la cámara de clonación. La habitación estaba bañada por el resplandor de los monitores parpadeantes, cada pantalla mostraba una pesadilla diferente en desarrollo. Arthur Blackwind masacró a su clon con aterradora facilidad. Su legión de las sombras arrasó por Cadmus, destrozando la seguridad. Dom estaba golpeando a Superboy contra el suelo como si fuera una bestia salvaje. Lex Luthor apretó los dientes, agarrando el borde de la consola con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su sonrisa calculada había desaparecido. Su habitual aura de control y superioridad. Destrozada. Entonces, la espada de Arthur cortó limpiamente a su clon. Chispas. Lex se estremeció y abrió mucho los ojos. No. No, no, no. Golpeó su puño contra la consola. Esto no tiene sentido. Ese clon tenía la misma fisiología. No, estaba mejorado. Debería haber sido compatible. Debería haber... Su voz se quebró de rabia mientras se giraba hacia Emil con la mirada perdida. Patético. Emil suspiró, frotándose las sienes. Te lo dije. Ese clon era simplemente un humano. Usar a un kryptoniano inestable fue un error aún mayor. Fue un experimento, Lex. Uno mal hecho, muy impropio de ti. De hecho, nos hizo un favor. Si hubiera vivido más, habría mutado en algo aún peor, una monstruosidad fuera de nuestro control. El rostro de Lex se retorció de furia. Se giró hacia Emil, señalándolo con el dedo. Todo se está desmoronando. ¿Te das cuenta? Nuestra seguridad se desmorona. Los Ultimen están siendo destrozados. Cadmus, mi Cadmus. Está siendo sometido. Agarró una silla cercana y la arrojó al otro lado de la habitación, haciéndola estrellar contra una pared de monitores. Y todo es por culpa de un maldito niño. Su respiración era entrecortada, su mente acelerada. Pero entonces, una revelación lo golpeó. Sus manos se detuvieron. Su postura se enderezó. Sus ojos brillaban con algo oscuro. Una sonrisa lenta y siniestra volvió a aparecer en su rostro. Había una última opción. Lex se volvió hacia Emil y su voz se redujo a un susurro escalofriante. Tengo un último recurso. La expresión de Emil se oscureció. Lex lo ignoró, mientras tecleaba comandos en la terminal. La habitación tembló mientras mecanismos ocultos comenzaban a moverse bajo ellos. Llevo años trabajando en algo. Algo y especial. Exhaló con fuerza, mientras sus dedos se cernían sobre una tecla de autorización final. Ningún sujeto de prueba ha sobrevivido a la exposición, ni siquiera sé exactamente dónde desaparecieron. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel. Será el primero en recibir todo su impacto. Capítulo 78. El aire crepitaba por la tensión mientras Arthur estaba frente a Superboy. Tom, aún arrodillado desde antes, gruñó, con el cuerpo tenso, listo para arremeter. Pero Arthur simplemente levantó una mano. No. Los ojos de Dom se abrieron levemente, pero obedeció, su enorme forma se fundió con la sombra de Arthur como un fantasma que se desvanece en la noche. Superboy frunció el ceño, confundido. Esa cosa era la más fuerte de aquí. Arthur rió entre dientes, encogiendo los hombros. ¿El más fuerte? Se señaló a sí mismo. Soy yo. Superboy explotó hacia adelante, lanzando un puñetazo kryptoniano con toda su fuerza dirigido directamente a la cabeza de Arthur. Grieta. El puño de Superboy se topó con el aire vacío. Arthur ya había inclinado la cabeza hacia un lado, con expresión aburrida mientras el puño de Superboy destrozaba la pared de concreto detrás de él. Arthur suspiró. Eso fue lento. Superboy giró y lanzó otro puñetazo. Arthur se echó hacia atrás. Esquivó de nuevo. Golpe tras golpe, cada uno fallando por apenas unos centímetros. Arthur esquivó, se agachó, se inclinó sin esfuerzo y esquivó los ataques como si estuviera bailando. Superboy apretó los dientes y su frustración se desbordó. Auge. Superboy atacó con un uppercut devastador. Arthur lo atrapó. Una mano. Sin esfuerzo. Los ojos de Superboy se abrieron con incredulidad. Arthur apretó con más fuerza el puño de Superboy y lo giró. Quebrar. Superboy gruñó de dolor y su brazo se torció en un ángulo antinatural. La sonrisa de Arthur se ensantó. Eres como un recién nacido. Ni siquiera sabes dar un puñetazo, quizá porque eres mestizo. Superboy gruñó, intentando alejarse. Arthur lo dejó ir, solo para clavarle la rodilla en el estómago.
Superboy jadeó violentamente, su cuerpo se dobló por la mitad mientras la saliva salía volando de su boca. Arthur no se detuvo. Agarró a Superboy por la cara y lo arrojó de cabeza al suelo. Todo el piso se deformó, provocando grietas que se extendieron como telarañas por toda la instalación. Superboy gimió, intentando levantarse. Arthur lo dejó. Zumbido. Superboy atacó de nuevo, esta vez con una patada directa a la cara de Arthur. Arthur desapareció. Su patada no golpeó nada. Arthur reapareció detrás de él en un destello sombrío. Superboy apenas tuvo tiempo de registrarlo antes. Grieta. Arthur le dio un martillazo en la nuca, haciéndole caer de cara al suelo. Arthur casualmente le pisó la espalda, inmovilizándolo como si fuera un insecto. ¿Y dejar que gente como Lex Luthor te dé órdenes? Se burló Arthur. Patético. Superboy gruñó, intentando levantarse, pero Arthur presionó con más fuerza. Grieta. Superboy gritó de dolor. Arthur se agachó y susurró lo suficientemente fuerte para que él pudiera oír. Eres mejor que esto. Levantó el pie. Superboy se levantó débilmente, con los ojos ardiendo de ira y humillación. Arthur ladeó la cabeza, divertido. ¿Ya terminaste? Superboy se lanzó una última vez. Arthur simplemente giró su cuerpo ligeramente y, un revés brutal envió a Superboy a volar como un muñeco de trapo, estrellándose contra una pared y enterrándolo en escombros. Arthur se crujió el cuello. Sí. Esto es una pérdida de tiempo. Arthur permaneció en medio de las consecuencias. A su izquierda, Superboy gemía de dolor, enterrado bajo el hormigón y el acero. A su derecha, su clon sin vida yacía en un montón, su brazo cortado todavía se movía ligeramente mientras el Adam kryptoniano se quemaba. Los ojos brillantes de Arthur parpadearon entre los dos. Me ocuparé de todo esto más tarde. Exhaló, dejando que su poder corriera por sus venas. Zumbido. El mundo se volvió borroso. Arthur desapareció en un rayo negro, recorriendo los pasillos como un fantasma. Su cuerpo se convirtió en una sombra entre sombras, indetectable, imparable. Sus ojos se cerraron de golpe a mitad de carrera, lo que permitió que sus sentidos se expandieran. Las fuerzas vitales pulsaban a su alrededor como faros en la oscuridad. Podía sentir todos los seres vivos de ese lugar. Entonces sí, allá. Una presencia familiar. Ese es el lugar. Los ojos de Arthur se abrieron de golpe mientras giraba, y su impulso lo llevó hacia una puerta reforzada en lo profundo del corazón de Cadmus. Pero antes de que pudiera acercarse, un escuadrón de guardias armados irrumpió desde las esquinas, disparando sus rifles. Las balas resonaban en el aire y los cañones destellaban en rápida sucesión. Las balas alcanzaron a Arthur. No le hicieron nada. Rebotaron en su piel como piedras contra el acero. Arthur se detuvo y los miró fijamente sin comprender. Todavía disparando. Todavía intentándolo. Arthur suspiró. Te vi. No hay necesidad de todo esto. Con un movimiento de su muñeca autoridad del gobernante. Sus cuerpos encerrados. Sus propios brazos se retorcieron contra su voluntad, girando sus armas unos hacia otros. Gritaron. Dispararon. Cayeron. Arthur siguió caminando. Sin siquiera mirarlos. Con otro gesto. Grieta. Las armas restantes se hicieron añicos como vidrio y sus pedazos se esparcieron por el frío suelo metálico. Luego se detuvo. Justo enfrente de la enorme puerta de la bóveda fortificada. Su mirada se dirigió hacia el texto rojo brillante. Cámara de clonación. Los labios de Arthur se curvaron en una sonrisa maliciosa. Debes estar aquí. Auge. Su puño se lanzó hacia adelante con una fuerza monstruosa. El impacto se extendió por toda la instalación. El metal reforzado gritó al doblarse hacia adentro. Entonces, la puerta entera explotó hacia adentro, arrancándose de sus bisagras. De la puerta en ruinas salían humo y fuego. Arthur dio un paso adelante, bañado por el resplandor ardiente. Su voz resonó por toda la cámara, mezclada con diversión y dominio absoluto. Toc, toc. Lex Luthor estaba de pie en la plataforma de observación, con los puños apretados. Bajo él, aún salía humo de la puerta destruida de la cámara de clonación. El acero reforzado, doblado, destrozado y destruido, era un testimonio del inmenso poder que ahora albergaba la instalación. Y ese poder era Arturo Blackwind. La mandíbula de Lex se tensó mientras se giraba hacia el Dr. Emil Hamilton, el científico que observaba todo desarrollarse con frío cálculo. Lex, dijo Emil sin siquiera mirarlo. Entiendes lo que nos espera por tu error, ¿verdad? Lex inhaló lentamente. Luego, con manos inquietantemente firmes, metió la mano en su abrigo. SHNK. Una espada atravesó el pecho de Emil. Los ojos del doctor se abrieron de par en par, sorprendido.
Un jadeo agudo y húmedo escapó de sus labios al mirar hacia abajo, viendo la mano de Lex agarrando la empuñadura de una daga oculta, cuyo filo goteaba carmesí. Tú, la voz de Emil vaciló. Lex se inclinó, con su voz tranquila pero rotunda. Mis disculpas, doctor. Lex giró el cuchillo. Emil se atragantó, ahogándose con su propia respiración, mientras su cuerpo temblaba violentamente. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, sin vida. Lex sacó la espada mientras se limpiaba la sangre en la manga antes de tirarla a un lado. Exhaló. Tranquilo. Controlado. Impasible ante lo que acababa de hacer. Tenía que hacer esto. Miró el cadáver de Emil sin ningún remordimiento. Para garantizar que caiga en mi trampa. Entonces, sin dudarlo, se puso en contacto con Galatea. Al otro lado del campo de batalla, en medio de la pelea, la cabeza de Galatea se levantó de golpe cuando la voz de Lex atravesó su mente como una espada. Nos han atacado. Arthur Blackwind está aquí y Emil está muerto. Galatea se congeló. Sus pupilas se dilataron. Su cuerpo se tensó. Kara aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia adelante con el puño cerrado. No. La ira de Galatea estalló. Con una velocidad cegadora, le dio un puñetazo brutal en el estómago a Kara. Auge. Los ojos de Kara se abrieron de par en par cuando fue lanzada hacia atrás y se estrelló contra una pared de concreto. Galatea ni siquiera la vio caer. Ella disparó hacia el cielo con su objetivo fijado. Ella venía. Arthur Blackwind moriría hoy, eso era lo único que tenía en mente ahora. Kara, tosiendo por los escombros, se puso de pie tambaleándose. Ella vio a Galatea dirigiéndose directamente al núcleo de Cadmo. No irás a ninguna parte. Ella salió disparada tras ella. Lex Luthor exhaló lentamente, permaneciendo de pie sobre el caos que se extendía debajo. Su aguda mirada escrutó las ruinas de Cadmo. Ardían hogueras. El humo se elevaba en el aire. Los gritos de los soldados moribundos resonaban como una sinfonía trágica. Entonces, su mirada se cruzó con la de Arthur Blackwind. Un escalofrío le recorrió la columna. Arthur permaneció allí, inmóvil. Sin sonrisa burlona ni diversión, solo furia pura, fría y calculada. Su guantelete de hueso del juicio final se flexionó, con los dedos curvados como garras, listos para atacar. Lex apenas tuvo tiempo de reaccionar. Arthur levantó la mano. Una fuerza aplastante se apoderó de la garganta de Lex. GHK. Sus vías respiratorias se cerraron. Sus pies se levantaron del suelo. Autoridad del gobernante. Antes de que pudiera procesarlo, fue tirado hacia adelante como si fuera un muñeco de trapo. Mierda. Lex voló por los aires, arrastrado sin piedad hacia Arthur. Su mente corría, pero Arthur ya estaba cerrando el puño. El guantelete del juicio final brillando con cruda devastación. Las pupilas de Lex se encogieron. Date prisa, inútil pi. Auge. Algo se estrelló contra Arthur como si fuera un misil. Un puño cegador chocó contra su rostro, aplastándolo contra la pared de acero más cercana. El impacto abolió el metal como si fuera papel. La fuerza sacudió toda la cámara. La visión de Arthur se nubló por una fracción de segundo antes de sentir todo el peso presionándolo. Una mano aún le apretaba el cráneo, sujetándolo. A través del polvo y el metal fracturado, la vio. Galatea. Feroz. Sus ojos, rojos como la sangre, brillaban con una venganza brutal. Lo agarraba con fuerza, y sus nudillos se blanqueaban al hundirlo más en los escombros. Tú. Siseó. Pagarás con tu vida por lo que has hecho. Arthur frunció el ceño. Sus músculos se tensaron y antes de que ella pudiera reaccionar, una patada devastadora la lanzó hacia atrás. Galatea se estrelló contra varias consolas como si fueran de cristal. Una lluvia de chispas cayó al caer de pie, rebotando implacablemente al instante. Arthur apenas tuvo tiempo de estabilizarse antes de que ella volviera a estar frente a él y le lanzara un brutal gancho de derecha. Él lo bloqueó. Sus brazos chocaron. La onda expansiva sacudió toda la sala. Golpe tras golpe intercambiaron puños como titanes. Cada golpe es un evento sísmico. Una onda expansiva explotó detrás de ellos. Auge. Una franja de color azul y rojo se disparó hacia la habitación como un meteorito. Kara. Aterrizó con fuerza, la fuerza de su llegada envió una ráfaga poderosa y su capa ondeó detrás de ella. Sus ojos azules ardían de furia mientras observaba la escena, a Arthur, el laboratorio en ruinas, Galatea que ya estaba enfrascada en una pelea con él, y finalmente, Lex. La expresión de Kara se endureció instantáneamente. Sabía que tú también estarías aquí, bicho raro. Su mirada estaba fija en Lex. El veneno en su voz era inconfundible. Lex, siempre calculador y estratega, ni siquiera pestañeó. Sus ojos se posaron en ella por un instante, sus labios se curvaron en una sonrisa sombría, como si la pelea ya estuviera decidida en su mente.
Galatea ni siquiera se inmutó. Apenas echó un vistazo por encima del hombro. Kara apretó los puños. Ríndanse, ya perdieron. Galatea gritó, cállate. Eres débil. Ni siquiera puedes seguirme el ritmo. Pero la atención de Arturo no se centraba solo en Galatea. Lex. Sus ojos volvieron a mirarlo de inmediato. Lex se retiraba, cojeando, alejándose del campo de batalla, con una sonrisa siniestra curvando sus labios. Un mecanismo oculto retumbó bajo el suelo. Brillando débilmente. Activando. Arthur entrecerró los ojos. ¿Qué demonios está tramando? Lex se detuvo en un panel de control, con la mano sobre un botón. Se giró lo suficiente para que Arthur viera que su sonrisa se ampliaba. Te veré en nunca. El estómago de Arthur se hundió. Algo parecía muy mal. Capítulo 79. El panel de control se iluminó en una cascada de luces rojas de advertencia, demasiado rápido, demasiado brillante, gritando algo que nadie tuvo tiempo de leer. La mano de Lex bajó sobre el botón. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. Pero Galatea todavía estaba entre ellos, su puño impactando contra el costado de Arthur, tirándolo un paso atrás, justo lo suficiente. Una oleada de luz explotó desde el techo y el suelo a la vez, dos inmensos pilares de energía bruta, como lanzas de los mismos dioses, dispararon directamente a través de la cámara. Kara gritó cuando la fuerza la golpeó en pleno vuelo, arrojándola contra una pared con un violento boom, agrietando la superficie de metal como si fuera vidrio quebradizo. Kara, quédate atrás. Rugió Arthur. Pero el rayo ya los había atrapado a él y a Galatea, ambos atrapados en el centro de la trampa. La luz no era solo luz. Era presión. Agonía. La gravedad se desplomó. Las rodillas de Arthur se doblaron levemente, algo inusual. Entrecerró los ojos y apretó los dientes. Todo su cuerpo gritó en protesta, pero se negó a caer. Galatea dejó escapar un grito de dolor, más primario que humano, mientras la fuerza quemaba su piel kryptoniana. Ni siquiera ella podía soportarlo. Su carne clonada se estaba deshaciendo. Arthur gruñó, levantando la cabeza lentamente, con sangre saliendo de su nariz, y extendió una mano hacia Lex con su voluntad ardiendo de ira. No, escaparás. La autoridad del gobernante se encendió. Lex, que ya estaba regodeándose desde su distancia segura, se quedó congelado. Espere. No. No. Gritó mientras su cuerpo se sacudía violentamente, siendo lanzado hacia adelante como una marioneta con cuerdas. Se estrelló contra la viga, aullando de dolor mientras la energía le devoraba el traje, y su piel se quemó al instante. Arthur apretó un puño enguantado alrededor del cuello de Lex, mientras que el otro apenas contenía de Galatea. Tonto. Nos vas a matar a los dos. Exclamó Lex con voz áspera, tosiendo sangre y con los ojos abiertos por el pánico. Solo yo puedo detenerlo. Arthur, con la voz tensa pero implacable, se inclinó más cerca. No ibas a detenerlo, de todas llenas. El rayo se volvió más brillante. Más caliente. El aire mismo empezó a deformarse. La visión de Arthur se nubló. La cámara parecía una estrella colapsando. Arthur. Gritó Kara desde afuera, golpeando el campo de contención con los puños, con los ojos abiertos de rabia e impotencia. Dime qué hacer. Dime cómo detenerlo. Se lanzó nuevamente hacia el campo de energía pero su hombro se quebró por el rebote. Por dentro, Arthur ardía por dentro, las sombras se arremolinaban violentamente a su alrededor mientras levantaba un brazo. Kara lo vio y extendió la mano hacia ella. Arturo. Por un momento, ella pensó que él la estaba alcanzando. Pero entonces su palma se abrió. Autoridad del gobernante. Atrás, idiota, su voz era débil, apenas audible, pero firme. Un muro de fuerza invisible se interpuso entre ellos, solo por un segundo. Suficientemente largo. No. Gritó Kara, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y luego, ¡bum! Un destello de luz tan puro que era cegador, luego una onda expansiva que destrozó todo a su paso. Kara salió despedida hacia atrás, atravesando paredes, escombros y acero como un muñeco de trapo. Dio vueltas por el aire antes de estrellarse con fuerza contra el casco exterior de la instalación, destrozando la pared. Silencio. 1. Chispas. El siseo ardiente del metal derretido. Luchó por ponerse de pie, le temblaban las rodillas. La respiración se le atragantaba. La cámara había desaparecido. La viga había desaparecido. Lex y Arthur y Galatea y todo se ha ido. Arthur susurró Kara. El silencio le respondió. Sus dedos se apretaron en puños temblorosos. No, 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 su respiración se entrecortó de nuevo. Idiota. Esto no se suponía que pasara. Ella cayó de rodillas, mirando fijamente el cráter, donde él había estado solo unos momentos antes. Donde había sonreído. Donde él le había dicho que se quedara atrás.
La chica de acero miró fijamente el vacío que él había dejado atrás, con los ojos ardiendo. Y por primera vez quizás en la historia, Supergirl sintió desesperación. Después de la explosión, entre el humo y las ruinas, Kara permaneció inmóvil en el cráter. Su capa ondeaba al viento, pero ella era una estatua de furia y dolor. Su comunicador crepitó en su oído. Una voz ronca, familiar, persistente. Capucha roja Supergirl, ¿estás ahí? Vamos, Kara, ¿me copias? Hubo una larga pausa y luego, Supergirl baja y rota, sí. Jason preguntó con calma. Acabo de escuchar una explosión masiva a 5 clics de distancia. ¿Qué diablos pasó? Otro silencio. Arthur se ha ido, dijo Kara. Jason no podía procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con que Arthur se fue? Kara entonces le espetó a Jason. Se ha ido, Jason. La línea quedó en silencio. De fondo, Jason oía cristales rompiéndose, metal doblándose y el inconfundible sonido de Kara perdiendo el control. Su ira era ahora una tempestad que destrozaba los restos de la cámara de clonación del ex. Jason suspiró, bajando la cabeza. Sí, bueno. Te daré tu momento. Pero tengo trabajo que terminar. No hay tiempo para darle vueltas a esto. Centro de mando de Cadmus. Una puerta de acero se abrió con un silbido. Jason Todd entró, con 2 pistolas sujetas a los costados, y su casco rojo brillando bajo luces blancas estériles. Las alarmas estaban silenciadas. Él ya las había silenciado, junto con los guardias que intentaron detenerlo. Al otro lado de la habitación había un escritorio curvo. Detrás de él, Amanda Waller. General Eiling. Algunos miembros supervivientes de la junta directiva de Cadmus. Sin guardias. Sin refuerzos. La sala estaba en completo silencio, salvo por el leve zumbido de los monitores. Las botas de Jason resonaban en el suelo metálico al entrar, tranquilo como una tormenta a punto de estallar. Giró una de sus pistolas distraídamente, como si no hubiera desmantelado a todo un equipo de seguridad al entrar. Observó la escena ante él. Amanda Waller sentada, serena como siempre, y el general Eiling bebiendo como si fuera un jueves cualquiera en una sala de guerra. Un par de agentes de Cadmus permanecían torpemente detrás de ellos, pálidos y sudando a mares. Jason inclinó la cabeza. Vaya, vaya. Y yo que pensaba que iba a entrar en la guarida de un villano. Tubos de ensayo, científicos locos, quizá un clon a medio terminar en un tanque. Levantó lentamente ambas pistolas. No en esta triste reunión de la Asociación de Padres y Maestros. La mano de Eiling se lanzó hacia algo debajo del escritorio, mal movimiento. Explosión. Explosión. Ambas manos se enrojecieron cuando Jason las atravesó, seguido de un tercer disparo que atravesó el hombro del general. Eiling soltó un grito gutural, desplomándose hacia atrás y derramando sangre sobre el escritorio. El siguiente te volará la cabeza, dijo Jason con frialdad. Amanda Waller no se movió ni un centímetro. Estás lejos de Gotham, Jason. Soltó una risita tras el casco. Guau. ¿Tutearse? Me siento halagado. Pensaba que solo era un cuento de fantasmas para gente como tú. Siempre has estado en mi radar. Puede que te hayan rescatado de entre los muertos, pero tus decisiones desde entonces han sido bastante interesantes. Has sido útil sin darte cuenta. Jason dio un paso adelante y sus botas crujieron sobre el vidrio. Ahórrate la charla. No vine aquí a conversar. Vinimos a arrasarlo todo. Por cada inocente con el que te hiciste pasar por Dios. Construiste armas. Usaste gente. Desataste monstruos. Waller entrecerró los ojos. Sois todos unos necios, tú y ese Arthur Blackwind. Era inestable. Peligroso. Lo único que defendemos aquí. Cadmus es luchar contra gente como él. Lo sé, murmuró Jason. Pero ahora Waller se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio, y su voz era baja y aguda como un bisturí. ¿De verdad se trata de inocentes, Jason? ¿O se trata de ti? Él no dijo nada. Ella siguió adelante, cortando más profundamente. ¿Te ves reflejado en esos metahumanos con los que experimentamos? ¿Es eso? ¿Te ves atado a esa silla, gritando, mientras el Joker te arrancaba al niño y dejaba algo más en su lugar? Jason apretó la mandíbula bajo el casco. Apretó las pistolas con más fuerza, con los nudillos blancos. ¿De verdad te importan los inocentes? Preguntó con una voz venenosa. ¿O es solo la única manera de desatar la ira que te queda? Porque tu verdadero objetivo ya está muerto, y no queda nadie a quien culpar excepto a nosotros. El silencio que siguió fue sofocante. Jason no respondió. No tenía por qué hacerlo. Waller exhaló lentamente. Haz esto, no hay vuelta atrás. Levantó su arma con calma. Sin dudarlo. Nunca planeé dudar. 2 disparos. Buenas noches. Y así, de repente, la habitación quedó en silencio. Capucha Roja se giró y salió al pasillo.
Sin remordimientos. Sin dudas. Solo el eco de pasos por los pasillos de unas instalaciones en ruinas. La consciencia de Arthur fluctuó, el dolor le recorría cada nervio del cuerpo. Su respiración era entrecortada, irregular. Tosió, y la sangre espesa salpicó el suelo quemado bajo él. Su visión se nubló, el mundo dio vueltas antes de enfocarse lentamente. El aire era denso y húmedo. El aroma a tierra mojada y vegetación le inundó los pulmones. Un bosque. En algún lugar y desconocido. Le dolía el cuerpo con cada pequeño movimiento, pero se obligó a levantarse, tambaleándose sobre piernas temblorosas. La ropa apenas le cubría el cuerpo, quemada y hecha jirones, y su piel expuesta estaba plagada de heridas recientes. Respiró lenta y dolorosamente, con el pecho apretado. ¿Dónde, demonios, estoy? Su voz era ronca, tensa. Cada palabra era una batalla. Un ruido débil y áspero atrajo su atención. Junto a él, apenas aferrándose a la vida, estaba Lex. El cerebro, antaño prístino, quedó reducido a un cascarón carbonizado y jadeante. Su piel estaba quemada, irreconocible. Su respiración era superficial y trabajosa. Pero de alguna manera, por increíble que parezca, seguía vivo. Sus labios se crisparon y la sangre burbujeó en las comisuras de su boca. N no es y un F fracaso y después de todo Lex pronunció las palabras con voz ahogada, apenas audibles. Arthur no lo dudó. Sus botas rasparon la tierra mientras avanzaba, inclinándose sobre el hombre destrozado. Entonces crack. Un pisotón. Lex se había ido. Arthur exhaló por la nariz, sin apenas mirar al cadáver 2 veces. Bastardo. Pero en el momento en que las palabras salieron de sus labios, sus fuerzas flaquearon. Sus piernas se doblaron. Cayó sobre una rodilla, gritando en protesta. Su visión se volvió borrosa. Capítulo 80. Arthur gimió, su cuerpo gritando desafiante mientras se ponía de pie. Le temblaban las piernas, cada nervio de su cuerpo le dolía, pero aún así se puso de pie. La sangre goteaba de su boca, su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Maldita sea, murmuró, agarrándose el costado. Menuda arma. Ni siquiera pude salir de ahí. El suelo bajo sus pies seguía quemado, la tierra desgarrada como si la realidad misma hubiera recibido un puñetazo. Y entonces, los vio. Cuerpos. Docenas de ellos. Cada uno retorcido y roto, con la carne ennegrecida y arruinada, pero inconfundiblemente familiar. Igual que Lex. No eran copias de él. Solo personas en un estado similar. Cada una yacía en el centro de su propio cráter poco profundo. El aire apestaba a ozono, a muerte y a algo antinatural. Esto, susurró Arthur, recorriendo con la mirada el retorcido claro del bosque. ¿Qué demonios es este lugar? Un sonido. Débil. Pero basta. Su cabeza se levantó de golpe. Una figura se movía entre las sombras, herida, ensangrentada, tambaleándose. Pero muy viva. Galatea. Apareció ante sus ojos, con un brazo colgando flácido y el otro cerrado en un puño tembloroso. Su traje estaba roto, tenía el labio ensangrentado y una profunda herida le cruzaba el hombro. Y aún así sus ojos y todavía ardían de furia. Se miraron a los ojos. 2 guerreros rotos. 2 supervivientes. Ella no dijo nada. Pero su expresión lo gritaba todo. Dolor. Rabia. Confusión. Sin decir palabra, ella cargó. Arthur no dudó. Sus instintos cobraron vida. Su mano derecha se llenó de energía, y sus oscuros tentáculos se fusionaron en un arma mortal. La espada de kriptonita cobró vida con un destello, viva, con un pulso verde enfermizo. Galatea se lanzó contra él con todo lo que le quedaba. Un grito. Un puñetazo. Una ráfaga de movimiento. Pero los ojos de Arthur brillaban. Esa habilidad familiar de su sed de sangre se encendió una vez más, proyectando una oscuridad a su alrededor. Y antes de que pudiera darse cuenta, la espada ya estaba atravesada en su pecho. Sus ojos se abrieron de par en par. Se me cortó la respiración. Ella jadeó y la sangre burbujeó en sus labios mientras el brillo verde de la kriptonita atravesaba su núcleo. Su cuerpo temblaba. El doctor me dio un alma, susurró. Su voz era tan débil. Tan frágil. Padre. Arthur apretó con más fuerza la empuñadura. Su mano se levantó temblorosa, como si extendiera la mano hacia alguien que jamás volvería a responder. ¿Por qué me dejó? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de ira. Ya no. Pero con dolor. La expresión de Arthur se suavizó, aunque solo un poco. Para que te sientas un poco mejor, murmuró, bajándola lentamente al suelo, no maté a tu padre. Él la miró a los ojos, una última vez. Tengo claro quién lo hizo, y yace muerto allí. Arthur señaló a Lex. Los labios de Galatea se curvaron en una leve y dolorida sonrisa. Un respiro. Una lágrima. Y luego, nada.
Su mano se quedó flácida. Su cuerpo se quedó quieto. La espada se le esfumaba de la mano. El viento susurraba a través del bosque desgarrado que lo rodeaba. Un momento de paz tras el caos. Arturo permaneció allí de pie junto al cuerpo sin vida de Galatea, con la respiración entrecortada y la sangre caliente. El silencio lo envolvió, salvo por el suave susurro del viento entre los árboles destrozados. Al principio no habló. Entonces, en voz baja, tengo que volver, murmuró, apretando el puño. Y acabar con Cadmo. Sin perder un segundo más, Arthur extendió el brazo. Las sombras se rizaban de sus dedos como uno. Sus ojos palpitaban con una luz oscura mientras susurraba. Intercambio. Nada. Su corazón dio un vuelco. Intercambio, dijo más alto, intentándolo de nuevo, esta vez con urgencia. Todavía nada. Sus ojos se abrieron de par en par. Y no. Intercambia ahora. Nada. Y luego notificación del sistema. No se puede completar el intercambio. El objetivo existe en una realidad diferente. Debes estar bromeando, joder. Arthur retrocedió tambaleándose, con la respiración entrecortada. El peso del mensaje lo aplastó como un martillo. Apretó los puños y las sombras reaccionaron a su aumento de emoción, y sus zarcillos cortaron la tierra. Eso no era un arma, susurró lentamente, recomponiendo las piezas. Su mirada se dirigió a los cráteres que lo rodeaban, los cadáveres desfigurados, los restos carbonizados de saltos fallidos. ¿Eso era una máquina de teletransportación? Volvió a mirar a su alrededor. De repente, todo tenía sentido. Los muertos a su alrededor. El ambiente extraño. El silencio del sistema. Incluso el aire se sentía diferente. Esos muertos, eran ratas de laboratorio, gruñó. Lex probó esto con ellos, y me acaban de añadir a la lista. Su mente corría. Vaya situación, y Arthur exhaló con fuerza y luego asintió para sí mismo. Dejé atrás a un número considerable de soldados de las sombras. Kaiser y Blade están con mi familia. Deberían estar bien. Aún así, sentía una opresión en el pecho. No era solo una separación. Esto fue el exilio. Arthur se giró hacia el horizonte y su expresión se endureció con una resolución sombría. Primero, necesito averiguar dónde diablos estoy. Miró hacia arriba y las estrellas parecían iguales. La luna seguía allí. Nada realmente desconocido. Al menos esto es la Tierra, aunque no tengo ni idea de qué tipo de realidad alternativa es esta. Arthur se quedó solo entre los restos de cuerpos y los cráteres humeantes. Miró al horizonte, aún lidiando con la realidad. Quedó abandonado en otro mundo. Sin vuelta atrás, todavía. Bueno, murmuró para sí mismo, sacándose el polvo y la sangre seca de la manga. Haré esto primero, y él lo resolverá. Se giró y caminó lentamente hacia el cadáver mutilado de Lex, que aún se retorcía ligeramente en el suelo. Verlo no le despertó ninguna emoción. Extendió la mano sobre el cuerpo destrozado. Surgir. De los restos de Lex, la sombra tomó forma, arrastrándose como humo negro hasta tomar vida. Una silueta encorvada y temblorosa que se parecía al mismísimo Lex Luthor, arrodillado en silencio ante Arthur. Una notificación apareció en su mente. Extracción de sombras completa nivel normal. Arthur lo miró con desdén. ¡Qué débil!, se burló. Pero te necesitaré, por tu intelecto, no por tu fuerza. La sombra de Lex se inclinó en silencio. Arthur se dio la vuelta sin mirarlo de nuevo, caminando hacia el cuerpo que sí lo hizo dudar. Galatea. Yacía sin vida, con el cabello rubio manchado de sangre y tierra, y su poder, antes aterrador, ahora reducido a una fría quietud. Arthur se quedó de pie junto a ella. Su mano se movió ligeramente. No estaba seguro de si era lástima, culpa o simplemente humanidad por algo que no era exactamente un humano. Pero sus ojos brillaban azules. ¿Un alma? Dijiste antes, veamos si aún te queda algo de eso. Se arrodilló a su lado, puso su mano sobre ella y susurró. Surgir. Las sombras comenzaron a arremolinarse, lentas al principio, luego más rápidas. Un pulso de energía oscura brotó de su cadáver, como un latido que resonaba en el bosque muerto. El suelo tembló. El aire se densificó. Negros jirones brotaron de su cuerpo, arrancando su espíritu del velo de la muerte. Entonces, ella se movió. Sus ojos se abrieron, violetas y brillando con una luz misteriosa. Galatea, renace en la sombra. Ella se levantó lentamente sobre una rodilla, con la cabeza inclinada. Concédeme un nombre, mi rey. Arturo la miró fijamente con ojos brillantes. Me llamas mi rey, pero hace un momento intentaste arrancarme la garganta. Su voz era diferente ahora. Más suave, pero más fuerte. Como si el peso que una vez cargó finalmente se hubiera aliviado. No tenía ningún propósito, dijo, con la mirada aún baja. Me forjaron para ser un arma. Me usaron. Me mintieron. Me arrebataron a la única persona que realmente me importaba, el Dr. Emil. Apretó los puños.
Su voz se quebró, no por debilidad, sino con una claridad dolorosa. Sentí dolor pero no lo entendí. No me obligaron a sentirlo. Pero ahora y lo veo con claridad. Finalmente ella lo miró, sus ojos brillantes se clavaron en los de él. Me diste un cierre en la muerte. Cuidaste de quien lastimó a la única alma que me mostró bondad. Por eso, te agradezco. Volvió a inclinar la cabeza, reverente. Y ahora te juro. Ya no soy un clon fallido. Ya no soy una herramienta de Cadmo. Soy tu espada. Tu escudo. Mi rey. Arthur se quedó quieto, con los ojos fijos en los de ella, leyendo la convicción tras cada palabra. Y en ese momento, supo. Ella lo decía en serio. Entonces, levántate, dijo Arthur con voz serena pero firme. Galatea. General de las sombras Galatea. En el momento en que su nombre resonó en el bosque, una sombra surgió de su cuerpo como un maremoto, su forma se estabilizó con poder real, arrodillándose ante él como un caballero ante su señor. Galatea volvió a levantar la vista y una sonrisa solemne y casi pacífica se dibujó en sus labios. Tu voluntad, es mi orden, mi rey. Arthur se volvió hacia los cielos de este mundo desconocido, con una sonrisa sombría en el borde de sus labios. Bueno, entonces, supongo que es hora de descubrir lo jodidos que estamos. De vuelta en Cadmo. Auge. El corredor de acero reforzado explotó hacia adentro mientras una mancha roja y azul atravesaba el pasillo como un misil. Kara Zor-El, con el cabello ondeando como fuego tras ella y los ojos brillando de furia, atravesó las paredes, destruyendo drones de seguridad, barreras y unidades de guardia como si fueran de papel. Un grito. Un puñetazo. Otro muro desaparecido. Ella no se contuvo. Las sirenas aullaron. Las luces parpadearon. La instalación se estaba cayendo a pedazos. Supergirl atravesó una cámara y aterrizó cara a cara con Ultimate y el escuadrón de la Liga de la Justicia. Apenas se pusieron en posición cuando el puño de Kara ya estaba en la mandíbula de alguien. Quítate de mi camino. No tomó mucho tiempo. Se desplomaron en un montón. Rotos. Derrotados. Silenciosos. Basta. La voz de Batman resonó desde el fondo del pasillo, justo cuando Flash se dirigía a su lado. Flecha Verde tomó posición, ya cargando una flecha de gas kriptonita. Kara Batman dio un paso al frente, con tono tranquilo pero cortante. Los dejaste al borde de la muerte. No era necesario, ya sufren de envejecimiento rápido. Encerrarlos es lo menos humano que podemos hacer. Ella ni siquiera lo miró. Estaban muertos en el momento en que Cadmo los creó, dijo con frialdad, con los ojos aún brillantes. Flash miró entre los cuerpos, atónito. Flecha Verde dudó, bajando ligeramente el arco. Eran clones, dijo Kara. Desechables. Como todo lo que Cadmus toca. Kara. Volvió a intentarlo Batman. Eso no es justicia. Y no eres tú quien habla. No, espetó ella, girando ligeramente la cabeza y en voz baja. Era un mensaje. En ese momento, sus comunicaciones cobraron vida. Se escuchó una voz familiar. Fresco. Seguro de sí mismo. Con la dosis justa de arrogancia. Jason Todd. Ya terminé aquí. Deberías irte también. La instalación está acabada. Kara hizo una pausa y luego Jason se rió entre dientes. Ah, ¿y Kara? Si Arthur está realmente muerto y... Entonces, ¿por qué carajo estoy mirando su sombra parada justo frente a mí? Los ojos de Kara se abrieron de par en par. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué?